Sin embargo, Aukes calculó mal esta vez. María, efectivamente, no nos los puños. Pero, un momento después de que María se fuera con una suave risa, cuando Aukes fue visto nuevamente, había una marca roja enorme y extremadamente visible en su frente. ¿Es esto razonable? Aukes estaba desconcertado. ¿No solía ser María muy tsundere y orgullosa delante de él? ¿Por qué haría algo así esta vez? Aukes, entra un momento. En ese momento, la voz de la emperatriz llegó desde la sala humeante. Oh, ya voy. Sin tiempo para pensar mucho, Aukes instintivamente entró en la habitación al escuchar la voz de la emperatriz. Aukes, tienes la cara un poco sucia. Un momento después de que Aukes entrara, la voz de la emperatriz llegó débilmente desde adentro. Gurgle gurgle, seguido por lo que sonaba como agua hirviendo. Entonces, ¿es común sumergir la cabeza de alguien en un tanque lleno de agua como castigo por tener la cara sucia? Cuando Aukes salió, la marca de lápiz labial en su cara ya había desaparecido, su cabello estaba un poco húmedo, pero su cuerpo parecía normal. Parecía que Emperatriz le había lavado la cara, pero no parecía estar del todo limpio, ya que la marca roja parecía haberse extendido por todo su rostro, haciendo que el rostro de Aukes pareciera algo sonrojado. ¿Qué pasa hoy? Qué raro está todo el mundo. Murmuró Aukes, desconcertado. Luego se dirigió al costado del barco y dejó que la brisa del mar soplara sobre él. ¿Ya decides dónde ir? En ese momento, Smotie se acercó por detrás, le puso una mano en el hombro y le rodeó la axila con el otro brazo, abrazándole el pecho por detrás. Luego se apoyó suavemente en él y le preguntó con dulzura. Vamos al país de Wano. ¿Sabes? Kaido y yo tenemos algunas quejas, y le prometí algo a alguien. Es hora de cumplir esa promesa. Aukes sintió el aura que emanaba de Smotie tras él, entrecerró los ojos y respondió en voz baja. Ya se había aventurado en el mar el tiempo suficiente y poseía la fuerza para enfrentarse a Kaido, incluso derrotarlo no era imposible. Y Yori también estaba creciendo, capaz de aceptar y comprender muchas cosas. Entonces llegó el momento de cumplir esa promesa hecha hace muchos años. Incluso si el momento para que el país de Wano abra sus fronteras no hubiera llegado, al menos debería ayudar al país de Wano a liberarse del control de Kaido y escapar del destino de ser contaminado por la armería de Kaido. Entonces iré a dirigir el barco. Dijo Smotie, retirando la mano, acercando un poco más el rostro y presionando suavemente sus cálidos labios contra la mejilla de Aukes. Luego entrecerró los ojos ligeramente, como si le dedicara una sonrisa amable, antes de girarse y dirigirse al timón. Las acciones de Smotie se sintieron como una suave brisa para Aukes. Incluso con su piel algo gruesa, su corazón no pudo evitar temblar ante ese tierno beso. La sensación de hormigueo que experimentó su cuerpo después de ser besado lo hizo sentir como si estuviera nuevamente en su primer amor. Por supuesto, estrictamente hablando, Smotie fue su primer amor. Parecía haber acercado más la distancia entre sus corazones y pasaron rápidamente 10 días. Con la dulce Smotie, la pensativa emperatriz, el pegajoso Hancock, la bien educada Yori, la tsundere María, el animado Yamato y la ligeramente distante pero cariñosa Shirley. La vida de Aukes en el barco fue agradable. Aunque navegar siempre fue monótono antes de encontrar maravillosas aventuras, con la compañía de estas personas, Aukes no sintió el paso del tiempo, como si los días pasaran en un abrir y cerrar de ojos. Y su barco se acercaba gradualmente al país de Wano, para pronto alcanzar la ruta marítima para entrar al país de Wano. Cuanto más se acercaban al país de Wano, más inestables parecían volverse las emociones de Iyori. A veces parecía triste, a veces desvanecida y a veces llena de nostalgia. Por supuesto, la acción más frecuente que realizó durante este tiempo fue girar la cabeza con frecuencia para mirar a Aukes. Y cada vez que su mirada se posaba en Aukes, alto y de rostro gentil, un brillo sutil aparecía en sus ojos. Y cada vez que Aukes sentía la mirada y se giraba para mirarla, ella siempre giraba la cabeza hacia otro lado, aparentemente sin querer que Aukes viera su infelicidad. O tal vez no quería hacer infeliz a Aukes debido a su propia infelicidad. Pero, sin duda, cuando miró a Aukes y luego al apenas visible país de Wano, sus ojos siempre revelaban una sensación de fuerza y una pizca de alivio. Aunque Aukes no lo demostró explícitamente, sintió cada movimiento de Iyori, así como las complejas emociones en su corazón. A veces decepción, a veces nostalgia, a veces resentimiento, a veces alivio, a veces fuerza. Estas ricas expresiones y complejos cambios psicológicos que aparecieron en una niña de 11 años fueron un tanto sorprendentes.
Pero cuando esa persona era Iyori, Aukes podía entenderlo completamente. La crueldad del mundo pirata destinaba a los niños a saber más y ser más maduros. Y el entorno y las experiencias en el país de Wano hicieron que Iyori, de 11 años, lo comprendiera todo. Esto fue influenciado por el medio ambiente y las limitaciones de la época. Sin embargo, cada vez que sentía las emociones complejas y constantemente cambiantes en el corazón de Iyori, Aukes sabía que el dolor de perder a un padre y a una madre, el dolor de la derrota y la ruina de una nación, incluso habiendo presenciado personalmente el declive del país de Wano, la muerte de Oden y el fallecimiento de Toki, Aukes no podía empatizar completamente o experimentarlo. Así que el dolor solo podía ser digerido por Iyori solo, y lo que tenía que hacer era traerle felicidad y cuidado a Iyori en el futuro. Aukes, agárrate fuerte, el barco está a punto de ir contra la corriente. En ese momento, la voz de Smoothie llegó a los oídos de Aukes. Al mismo tiempo, Smoothie sacó una cuerda y, con increíble habilidad, atrapó directamente un gran pez que nadaba constantemente río arriba. 151 Iyori es tímida. Más capítulo 151 Iyori es tímida. Smoothie, ¿cómo puedes divertirte tanto tú solo? Aukes no pudo quedarse quieto cuando vio esta escena. ¿Cómo podría él, un hombre que pesca, estar ausente de semejante juego? Aukes se dirigió inmediatamente a la proa del barco con renovado vigor. Al pasar junto a Iyori, la levantó y la colocó suavemente sobre su cuello. Aukes. Gritó sorprendida Iyori, que aún no había reaccionado. Al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, su rostro se sonrojó al instante. Estoy montado en el cuello de Aukes, qué vergüenza. Iyori, que justo antes se sentía triste, ahora se sonrojó profundamente, incluso cubriéndose la cara con sus pequeñas manos, sin querer que los demás que estaban mirando la vieran, era como enterrar su cabeza en la arena. Iyori, toma esta cuerda. Este pez grande puede sacarnos a todos. Y este juego es muy interesante. Justo cuando Iyori se cubría la cara, la voz de Aukes llegó a sus oídos. Al oír la voz, separó suavemente los dedos y entonces vio la gran mano de Aukes extendida frente a ella. Luego bajó las manos por completo y miró a los demás. La expresión de todos era normal. Yamato estaba excepcionalmente animado, de pie directamente en la proa del barco, sosteniendo dos cuerdas, y al final de sus dos cuerdas había dos peces grandes que habían sido capturados. Yamato rió con ganas, y su risa resonó por todo el barco. Jajaja, Aukes, Iyori, qué divertido. Nunca me había dado cuenta de que estos peces grandes suben volando por la cascada. Se ven deliciosos. Las palabras de Yamato no tenían sentido y contenían varias cosas complejas, pero estaba claro que esta actividad de pescar la hacía realmente feliz. Esta apariencia era exactamente como la de Luffy en la obra original. Entonces, Iyori, ¿no quieres jugar? Ir contra la corriente, la sensación del agua salpicándote la cara es muy interesante. Aukes levantó la cuerda frente a Iyori. Iyori abrió su pequeña mano, dudó por un momento y luego tomó la cuerda de la mano de Aukes. La fuerte sensación de tirón esperado no se transmitió a su cuerpo. Iyori bajó la vista y vio que la otra mano de Aukes tiraba suavemente de un trozo de cuerda. Desde el extremo donde estaba atrapado el pez hasta la mano de Aukes, la cuerda estaba tensa. Iyori, te voy a dejar ir. Le recordó Aukes. Mientras hablaba, Aukes soltó lentamente la cuerda que sostenía. Iyori, que ya estaba preparada, sujetó la cuerda firmemente con ambas manos. Aunque Iyori solo tenía 11 años, había consumido la fruta rumble rumble, lo que le daba un cuerpo diferente al de la gente común. Gracias a su entrenamiento previo, pudo resistir perfectamente esta fuerza de atracción. En el momento en que agarró la cuerda, una fuerte sensación de tirón se extendió desde sus manos a todo su cuerpo. Ella tiró de la cuerda con todas sus fuerzas, y al mismo tiempo, las manos de Aukes descansaron sobre sus dos piernas que colgaban desde sus hombros hasta su pecho, asegurándola firmemente en el cuello de Aukes. Ella tiró de la cuerda con todas sus fuerzas y, al hacerlo, no solo una fuerte sensación de tirón se extendió por sus manos y por todo su cuerpo, sino que también experimentó una sensación de excitación sin precedentes. Todo el barco estaba siendo arrastrado río arriba por el gran pez. Yamato, Iyori y Smoothie sostenían cada uno una o dos cuerdas tiradas por peces grandes. Yendo contra la corriente, las olas del agua en constante movimiento se precipitaron hacia ellos. Velocidad, potencia y pasión, una inmensa emoción, los invadió. ¡Ah!
Y Yori, normalmente una dama bien educada, gritó en voz alta, y cuando dejó escapar ese gran grito, una extraña emoción reprimida en su corazón pareció liberarse. Todo su cuerpo y su mente se sintieron un poco más ligeros. ¿Qué tal, Iyori? ¡Qué divertido! La suave voz de Aukes llegó a los oídos de Iyori mientras tiraba vigorosamente de la cuerda. Al escuchar esa voz, aunque no podía ver la expresión de Aukes en ese momento, podía imaginar que Aukes estaba sonriendo suavemente. Por alguna razón, su corazón se llenó de fuerza. Una corriente cálida, que podría llamarse cariño, fluyó por su corazón, por su mente y por todo su cuerpo. Aunque no sabía qué relación tenía el hecho de que Aukes le permitiera experimentar una actividad tan emocionante, dejarla sacar un pez tan grande, con el cuidado, inexplicablemente se sintió así. La cascada era larga, pero los peces eran aún más rápidos. 4 o 5 peces tirando de un barco alcanzaron rápidamente la cima, llegando al mar interior del país de Wano, la zona marítima donde Aukes había volcado repetidamente su barco al intentar irse. Posteriormente, los peces trabajadores fueron liberados naturalmente de nuevo en la naturaleza. Por supuesto, uno de ellos tuvo muy mala suerte y estuvo a punto de ser liberado en el estómago de todos. No hace falta decir quién pudo hacer tal cosa. Naturalmente fue Yamato. El barco llegó a la orilla y todos desembarcaron. Yamato arrastró al desafortunado pez hasta la orilla. Miró a Aukes triunfante. ¿Qué tal, Aukes? Golpear el pescado en la cabeza cuando emerge sin preparación, luego guisarlo, asarlo y estofarlo, es una técnica que me enseñaste. Ya la estoy usando con verdadera maestría. Después de que Yamato terminó de hablar, parecía que estaba esperando un elogio. Bueno, Yamato, eso es maestría, y además, no hay necesidad de decir esas cosas en voz alta. Frente a las miradas de las otras mujeres, que parecían decir, mira lo que le ha enseñado a Yamato, Aukes no pudo evitar recordarle gentilmente. Sin embargo, al ver la mirada expectante de Yamato, Aukes cambió inmediatamente sus palabras. Bueno, Yamato, hiciste un gran trabajo. Realmente heredaste el 120% de mis habilidades. Puedes graduarte ahora. De ahora en adelante, eres el rey derrota peces. ¿Eh? ¿Rey destructor de peces? Ese nombre es demasiado feo. No quiero ser un rey destructor de peces. Soy la vicecapitana de los piratas de los halcones, Lady Yamato. Al escuchar las palabras de Aukes, Yamato primero pareció disgustado, luego puso sus manos en sus caderas y dijo con orgullo. Pero en general, el rostro de Yamato mostraba una felicidad indescriptible. Después de todo, lo que más le gustaba era cuando Aukes la elogiaba. Jeje. Aukes sonrojándose, mirando la expresión orgullosa y feliz de Yamato. Luego levantó suavemente a Iyori, que estaba montada en su cuello, con ambas manos y la sostenida en sus brazos. ¿Qué tal, Iyori? ¿Estás mucho más feliz ahora? Preguntó Aukes con una sonrisa radiante. Tilde Aukes, gracias. Iyori, sostenida en los brazos de Aukes, entrecerró los ojos como lunas crecientes. Luego enterró su pequeña cabeza en el abrazo de Aukes, sus pequeñas manos abrazaron fuertemente el cuerpo de Aukes. Una voz tan suave como la de un mosquito entró en los oídos de Aukes. Aukes, ¿puedes bajarme? Aukes no podía ver claramente la expresión de Iyori, pero en general podía adivinar que su pequeño rostro estaba sonrojado en ese momento. Suspir para sus adentros. Han estado juntos durante varios años, y Iyori sigue siendo también educada, linda y tímida. Era extraño. Iyori sabía muchas cosas, pero también era la que se avergonzaba más fácilmente, al menos cuando estaba cerca de Aukes. Aukes ya no la dejó ser tímida y la bajó con cuidado. Los informantes de Kaido estaban dispersos por todo el país de Wano. Y Aukes era una figura notable en alto mar. Kaido entró inmediatamente de su llegada. Onigashima. Wororororo, mocoso Aukes. Fuiste en desorden con tu familia en aquel entonces. ¿Crees que estás calificado para desafiarme ahora? Entonces te esperaré en Onigashima. Espero que no me engañes. Kaido tomó un gran trago de sake, riendo a carcajadas, su voz como un trueno. 152 Situación actual de Hyuuri más capítulo 152 La situación actual de Hyuuri. En la hoguera, el desafortunado pez de gran tamaño fue ensartado con un largo palo de madera y asado sobre el fuego. Todos, como si estuvieran haciendo un picnic, colocaron diversas frutas, postres y bebidas de té sobre una gran manta extendida en la playa, no lejos de la hoguera, y se sentaron alrededor de la manta. Por supuesto, a excepción de Yamato. Yamato,
que había aprendido la esencia del pescado a la parrilla de Aukes, naturalmente apoyó la tarea de asar el pescado. Y Yori se sentó en los brazos de Aukes. Aukes, luego quiero ir a Kuri a echar un vistazo. María, que había estado en silencio durante mucho tiempo, habló de arrepentimiento. Después de estar ausente durante tanto tiempo, regresar a su antiguo hogar la hizo sentir un poco nostálgica y extrañar a su familia fallecida. Entonces planeó visitar el antiguo dojo antes de regresar. Podría hacerle pensar en los viejos tiempos, pero todavía había algo allí que apreciaba. Está bien, iré contigo más tarde. Aukes naturalmente no obstaculizaría la idea de María. También quería ir a Kuri para echar un vistazo. Y yo, Aukes, no quiero ver a ese viejo bastardo, quiero ir con María. Yamato escuchó su conversación y, mientras asaba el pescado, corrió rápidamente levantando la mano mientras hablaba. De hecho, aunque Yamato parecía un poco desconsiderado, muchas cosas aún podían afectar sus emociones. Por ejemplo, al regresar al país de Wano, aunque estaba feliz de volver, ahora sentía una ligera resistencia. Porque el país de Wano era territorio de Kaido. El trauma que Kaido le dejó en su infancia hizo que no quisiera enfrentarse a ese viejo bastardo. Así que definitivamente no iría a Onigashima. Iremos juntos. Si podemos reunir algunos samuráis después de ir a Kuri, sería lo mejor, dijo Aokes con una sonrisa, acariciando la cabeza de Yamato. Después asaron el pescado y comieron y bebieron hasta saciarse. Smoothie y Shirley custodiaban el barco, mientras los demás se dirigían hacia Kuri. Pasaron por un bosque escasamente poblado, luego caminaron por una tierra inusualmente desolada y, finalmente, llegaron a Kuri. Aunque Kuri era una ciudad, no tenía murales imponentes ni guardias. En su memoria, a partir de aldeas dispersas, se fue reuniendo poco a poco desde el exterior hacia el centro, con cada vez más edificios, volviéndose cada vez más próspera. Sin embargo, al observar la escena que tenía ante él ahora, Aukes descubrió que el Kuri actual era muy diferente a su recuerdo y completamente distinto a lo que había imaginado. Aunque en su memoria había mucha gente en Kuri, no estaban tan apinadas. Los edificios en las afueras también eran escasos y no tan complejos. Pero el Kuri que tenía ante sus ojos lo sorprendente. En apenas 5 años, los pueblos antaño escasos de las afueras que recordaba parecían haberse transformado en una ciudad, no solo con numerosos edificios sino también con una población extremadamente grande. Incluso sin entrar en el pueblo, se podrían oír ruidos ruidosos procedentes del exterior. Mirando más adentro, los edificios estaban densamente agrupados y algo caóticos, y esas calles que antes eran ligeramente más anchas, parecían estar ocupadas por casas, lo cual era bastante sorprendente. ¿Qué pasa? Parece diferente del Kuri que recuerdo. Dijo María con un toque de sorpresa. No solo Aukes notó esta diferencia inusual, sino otros también. Entremos y echamos un vistazo. Dicho esto, Aukes tomó la iniciativa y avanzó hacia el pueblo, o mejor dicho, la ciudad. A medida que avanzaban gradualmente, lo que apareció a la vista no fueron solo numerosos edificios sino también personas vestidas con la vestimenta característica del país de Wano. Profundizando más, las calles extremadamente estrechas estaban repletas de diversos puestos que vendían mercancías. Las calles, ya de por sí estrechas, se hicieron aún más estrechas tras ser ocupadas por estos puestos, permitiendo solo que 3 personas pudieran caminar una al lado de la otra. El gran cuerpo de María apenas podía pasar sin derribar los puestos. La vestimenta inusual de Aukes y los demás atrae la atención de mucha gente aquí. Todos dejaron lo que estaban haciendo o dejaron de caminar, todos se detuvieron para girar su mirada hacia Aukes y los demás. Ese es, el príncipe Aukes, alguien gritó de repente. Inmediatamente toda la escena se convirtió en conmoción. Lord Aukes, amigo de Lord Oden, ¿es realmente él? Realmente es él. Lo vi hace muchos años, definitivamente es él. La que está a su lado parece ser la hija del señor Oden, la princesa Iyori. Así es, ese color de cabello, esa apariencia, tan similar a Amatsuki Toki, definitivamente es la princesa Iyori. Al principio pensaron que después de tantos años nadie los reconocería más. Pero lo que fue completamente inesperado fue que poco después de que Aukes y los demás entraran, mucha gente los reconoció. Incluso Kozuki Iyori, que tenía solo 6 años cuando se fue y ahora tiene 11 con cambios significativos, fue reconocido por ellos. Esto provocó a todos, incluido Aukes. La aparición de Aukes y los demás provocó que mucha gente se reuniera en la calle, ya de por sí estrecha, haciendo imposible avanzar por un tiempo.
Afortunadamente, solo bloqueando el camino de Aukes y los demás y no los rodearon directamente, al menos dándoles a Aukes y los demás un espacio relativamente amplio para pararse. Por supuesto, también era posible que se quedaran atónitos por un momento y no reaccionaran. Al igual que ahora, Aukes miró a su alrededor. Entre la gente alrededor, los ancianos miraban a Aukes y los demás con ojos llenos de lágrimas, los jóvenes mostraban emoción, sus manos temblaban y los ojos de los niños estaban confundidos, sin saber qué estaba pasando. Sin embargo, todos se quedaron clavados en el lugar en ese momento, ninguno se movió. En la calle, Aukes y los demás se reunieron. A la izquierda y a la derecha estaban los puestos de los vendedores, y detrás de los puestos estaban los vendedores cuyos pasos estaban bloqueados y no podían salir. Delante y detrás, Aukes y los demás estaban a 5 o 6 metros de los que se habían detenido. Reaccionaron aparentemente mostrando un respeto inusual por el propio Aukes y no se agolparon a su alrededor. Todos, ¿pueden decirme qué pasó aquí? Aukes estaba extremadamente curioso ahora. Kuri parecía un poco diferente de la historia original. Mirando la escena de los puestos aquí, y las cosas en los puestos, así como las personas con caras sonrosadas alrededor, no parecía haber señales de la extrema debilidad, falta de comida y fuerza insuficiente que se ven en la historia original. En cambio, todo el mundo parecía muy enérgico. Tan pronto como Aukes terminó de hablar, se escuchó un sonido de pasos inusualmente claro. Y cuando sonaron sus pasos, todos parecían saber quién venía. Todos los que estaban frente a Aukes se retiraron a los espacios relativamente estrechos entre las casas de ambos lados, dejando paso a un camino lo suficientemente ancho para que pasara una persona. Y a medida que avanzaban, Aukes pudo ver quién era la persona. Yasui. Gritó Aukes. Aukes, responderé a tu pregunta de antes. Shimotsuki Yasui parecía haber envejecido mucho en comparación con hace muchos años. Incluso su físico se había encogido significativamente, luciendo completamente como el de un pequeño anciano. Sin embargo, en comparación con su apariencia descuidada en la historia original, su imagen actual era mucho mejor. Bajo las miradas perplejas de Aukes y los demás, Shimotsuki Yasui comenzó lentamente. Esto es lo que pasó después de que te fuiste. Después de su partida, Kaido ocupó la mayor parte de las áreas del país de Wano, y muchas personas de esas áreas fueron capturadas por él para sus fábricas de armas, trabajando día y noche sin descanso. Sin embargo, por alguna razón desconocida, Kaido parecía no tener intención de atacar a Kuri, lo que resultó en que toda la gente de Kuri sobreviviera y no fuera llevado a fábricas como trabajadores o a minas para la minería. Con el tiempo, sabiendo que Kaido no atacaría a Kuri, muchas personas que sobrevivieron en otros lugares se reunieron aquí, formando el Kuri densamente poblado de Oji. 153 caja con nombre grabado. Más capítulo 153 la caja con el nombre grabado. Recuerdo que hay un páramo desolado no muy lejos de aquí. ¿Por qué hay tanta densidad de casas, pero a la gente no se le permite mudarse allí? Después de escuchar a Shimotsuki Yasui, Aukes hizo la pregunta en su corazón. Aunque no sé por qué, Kaido no permite que sus subordinados ataquen a Kuri, pero tampoco nos deja salir de esta pequeña zona. Si salimos, sus subordinados nos capturarán como trabajadores o nos matarán, respondió Shimotsuki Yasui. ¿De verdad? Comprendió Aukes. Él regresó esta vez para lidiar con Kaido y cumplir mi promesa a Oden. Aukes miró a Shimotsuki Yasui y dijo directamente. ¿En serio? Al escuchar las palabras de Aukes, el rostro de Shimotsuki Yasui mostró emoción. Entonces, pareció pensar en algo, y su entusiasmo se transformó en desaliento. Dijo con una decepción manifiesta. Kaido es demasiado fuerte. Ni siquiera Oden pudo derrotarlo en aquel entonces. Después de tantos años, las fuerzas de Kaido ya son fuertes y están bien equipadas. Incluso si tuviéramos el mismo número de samuráis para ayudarnos como en aquel entonces, probablemente no podríamos lidiar con sus subordinados, y mucho menos ahora que los samuráis han sido casi completamente masacrados por Kaido. Aunque Kaido nos permite vivir aquí, también nos controla estrictamente. En cuanto un samurái se atreva a nacer aquí, o se forjen piezas de hierro aquí, Kaido recibirá noticias de inmediato y enviará gente para capturarlos y llevárselos a todos. Sin la ayuda de los samuráis, y sin Oden, probablemente te resultará muy difícil lidiar con él y sus subordinados. ¿De verdad? Aukes ya había anticipado este resultado en su corazón. Entonces, no esperaba reunir un gran número de samuráis aquí. Tras un momento de silencio, Aukes dijo. Quiero echar un vistazo. Después haré mis propios aviones. ¿Quieres que te guíe?
Preguntó Shimotsuki Yasui. En ese momento, una pizca de decepción brilló en los ojos de Shimotsuki Yasui. Pensó que Aukes, después de escuchar lo que acababa de decir, había desistido de oponerse a Kaido. Aunque había dicho tanto, todavía esperaba que el antiguo amigo de Lord Oden, ahora el príncipe Aukes, quien trajo de regreso a la única descendiente de Lord Oden, la princesa Iyori, pudiera liderar a la gente en una valiente resistencia. Incluso si finalmente fracasaran, al menos habría un rayo de esperanza antes de eso. Sin embargo, pronto comprendió en su corazón. Kaido era realmente aterrador, y el miedo era solo naturaleza humana. Aukes no era del país de Wano para empezar, y no podía exigirle que arriesgara su vida para luchar contra Kaido. Dejar que Aukes se llevara al único descendiente de Oden de aquí parecía una excelente lección, incluso si tal resultado significaba que el país de Wano caería completamente bajo el control de Kaido, o incluso perecería en última instancia, al menos el linaje Kozuki no se cortaría. Mientras el linaje existiera en el mundo, todo era posible. No hace falta. Aunque ha habido muchos cambios, aún puedo ver escenas familiares. Aukes negó con la cabeza. Está bien, si necesitas algo, dímelo y haré todo lo posible para proporcionártelo, dijo Shimotsuki Yasui. Después de hablar, se hizo a un lado y todos los que estaban delante también despejaron el camino. Y Aukes y sus compañeros caminaron lentamente hacia adelante bajo la mirada de todos. Mientras caminaban, llegaron al centro de una encrucijada. Este lugar no parece haber cambiado mucho. Aukes conocía naturalmente este lugar. Una vez fue el centro de una calle ancha, una encrucijada y también la ubicación central de toda la ciudad de Kuri. Si uno caminaba recto por la carretera que pasaba justo delante del cruce, llegaba al lugar donde una vez vivieron. El centro de la calle no había cambiado mucho, e incluso el camino seguía siendo ancho, y en el mismo centro había una estatua de piedra. La estatua parecía haber sido dañada y le faltaba la mitad del cuerpo. María, ¿aún recuerdas el camino a casa? Aukes se giró y le preguntó a María. Milímetros. María asintió. Camino hacia la izquierda del cruce. Tras un rato por ese camino, llegaría a su antiguo dojo. Sin detenerse ni demorarse, llegaron rápidamente al lugar donde una vez estuvo el dojo. Mirando el edificio frente a ellos, María y Aukes guardaron silencio. Sin embargo, en solo 5 años, fue como si hubieran transcurrido décadas y el mundo había experimentado enormes cambios. El dojo había sido demolido hacía tiempo y reemplazado por edificios residenciales. Este dojo, lleno de los recuerdos de María, lleno de los recuerdos de Aukes y lleno de los recuerdos de muchos samuráis que habían venido aquí a entrenar, parecía haber desaparecido hace mucho tiempo con la decadencia de los samuráis del país de Wano. ¡Qué lástima! Salí con un poco de prisa. Aún tenía dentro un puño americano que me dio mi padre. María se quedó en el lugar familiar, mirando el edificio desconocido frente a ella, permaneció en silencio por un largo tiempo, luego dijo con un suspiro. Crují. De repente, un sonido rompió la atmósfera algo melancólica. Desde el ático del edificio de enfrente, una hermosa mujer vestida con el atuendo característico del país de Wano asomaba la cabeza. ¿Es el príncipe Aukes? Me enteré de que regresaste. Estas son tus cosas. La hermosa mujer dijo, sacando una caja que parecía extremadamente grande para ella y la arrojó hacia Aukes. La hermosa mujer parecía conocer muy bien a Aukes y no tenía ningún miedo de que el objeto pudiera lastimarlo. Después de tirar la caja, cerró la ventana de madera. La caja se cayó y Aukes la atrapó con cuidado. Era una caja puramente de madera, y para el físico de una persona común, parecía un poco pesado. Pero en la mano de Aukes, era tan ligero como nada. Esto es. Aukes estaba un poco sorprendido. Esta caja no era suya, pero era algo que había regalado. Hace años, él y María se conocieron en el dojo. Como amigo, le regaló esta caja para que guardara los preciados nudillos de bronce de María. Y como donante, él, en ese momento, talló juguetonamente su nombre dentro de la caja. Abrió la caja con cuidado. Apareció a la vista un par de nudillos de bronce. Moviendo su mirada ligeramente hacia arriba, unas palabras torcidas estaban grabadas en él. Regalo de Aukes. A Aukes no le gustaba el país de Wano. El shogun gobernaba con poder absoluto, el daimyo decidió todo en su región, las familias nobles vivían desenfrenadas y los samuráis eran arrogantes. El hampa extorsionaba dinero arbitrariamente, los comerciantes se dedicaban a negocios astutos y engañosos y la ideología de la gente común estaba profundamente arraigada. Todo en ella iba en contra de los ideales de Aukes, un pirata que buscaba la libertad.
Fue increíblemente opresivo. Si Roger no lo hubiera dejado aquí en aquel entonces, probablemente nunca habría venido a este país en toda su vida. Pero en ese momento, Aukes tuvo que admitir que la gente de allí también tenía un lado adorable. Una caja con un nombre torcido tallado en ella, un par de nudillos de bronce que hace tiempo no se pueden usar, pero que se conservaron durante 5 años porque conoció al propietario. Aunque parecía que el tiempo había transcurrido y el mundo había cambiado, en última instancia los corazones de algunas personas no habían cambiado mucho. Lo que hizo que Auke se emocionara aún más fue que la caja, que en ese momento había considerado común, ahora parecía transmitir un sentimiento indescriptible. Toma, María, estos son tus nudillos de bronce. Aukes le entregó la caja a María. Aukes, tu nombre sigue siendo bastante útil, ¿no? María tomó la caja, miró el nombre torcido y dijo con una sonrisa. Por supuesto que lo soy, soy Aukes. Al escuchar el extraño cumplido de María, Aukes se dejó llevar inmediatamente. Es solo que la letra es un poco fea. Aukes se había enorgullecido cuando María añadió. 154 Adiós Kaido, mi hija Yamato. Más capítulo 154 Adiós Kaido, Yamato mi hija. Oye, María, si no fuera por mi nombre, hace tiempo que no te importa. ¿No me dejas disfrutarlo un poco primero? Al oír el comentario añadido de María, Aukes se sintió disgustado. Su nombre había conservado esta caja durante 5 años. ¿Qué tenía de malo dejarle disfrutar de este glorioso momento un rato? Jeje, no te preocupes por esos detalles. ¿No quieres ir a pelear con Kaido? Dijo María con una risita tranquila. Tienes razón. Está decidido. Iré a luchar contra Kaido ahora, lo expulsaré del país de Wano, dejaré que Iyori se convierta en la Shogun del país de Wano y luego haré que Iyori me asigne como daimyo por 1 año o 2, y disfrutaré de la sensación de tener la última palabra. Cuanto más hablaba Aukes, más irreal se volvía. Si es Aukes, puedo hacerlo, pero me temo que no puedo ser el Shogun del país de Wano, así que no puedo darle a Aukes el puesto de daimyo, dijo Iyori en voz baja. Ah, solo bromeaba. Ser daimyo no es tan interesante como navegar. Mientras Aukes hablaba, se quitó el sombrero de paja y se lo puso a Iyori. Iyori, espera. Entonces, Aukes se giró para mirar a los demás. Esperan también. Esta vez, me encargaré de Kaido yo solo. Aukes dijo esto con gran estilo, exudando un aura desolada pero impresionante que hizo que los ojos de Iyori brillaran mientras lo miraba. Aukes, cabrón. ¿Qué te dije? Te dije que de ahora en adelante debes pedirme permiso para cosas peligrosas y llevarme contigo. No estoy de acuerdo con tu decisión. Antes de que Aukes pudiera decirle unas palabras más para mejorar su impresionante imagen, Empress destrozó sin piedad la atmósfera que Aukes había creado. Aukes, yo también discrepo. Quiero ir contigo. Dijo Hancock sin dudarlo. Tienes razón. Kaido aún tiene muchos subordinados fuertes, y necesito tu ayuda, dijo Aukes tras reflexionar sobre sus palabras. Entonces, Emperatriz, Hancock, ustedes dos ayúdenme. En cuanto a los demás, Aukes, quiero ir, dijo Yamato, levantando la mano, un cambio total respecto de su negativa y rechazo anteriores. Aukes, yo también quiero ir. Dijo Iyori con ojos firmes. Yo también quiero ir. Dijo María también sin dudarlo. Muy bien, entonces, vámonos. Aukes no tenía intención de rechazar su deseo de ir. Después de decidir, todos se dirigieron a Onigashima. Onigashima estaba bastante lejos de aquí y estaba estacionada en el mar del país de Wano. Era de noche. Aukes y sus compañeros llegaron a Onigashima en una pequeña embarcación. Al llegar a Onigashima, Aukes no continuó adelante. En lugar de buscar a Kaido en su palacio laberíntico, era mejor esperar a que viniera aquí para encontrarlos. Aukes estaba de pie en el borde de la isla, su ropa y su cabello ondeaban sin viento, como si estuvieran solos. En un instante, un aura sin nombre brotó de su cuerpo, elevándose hacia el cielo, seguida de un conmovedor Aosoku. Al emerger el Aosoku de primer nivel, el cielo se oscureció al instante. El aura del Aosoku se materializó, destellando y recorriendo el espacio circundante como un rayo, deslumbrante y aterrador. En un instante, Kaido, que estaba sentado en su trono en el palacio central de Onigashima, sintió esa aura aterradora. Dejó de beber sake, con los ojos brillantes. Ugorororororo, mocoso, te he estado esperando mucho tiempo, por fin ha llegado. Cuando la voz atronadora cayó, de repente se transformó en un dragón gigante, rompiendo instantáneamente el techo y elevándose hacia el cielo. Se creó un enorme agujero en el techo.
Todos los subordinados de Kaido, incluidos los All Stars, observaron con asombro cómo se transformaba en un dragón gigante, elevándose hacia el cielo y desapareciendo entre las nubes. No sabía qué locura estaba tramando Kaido, yéndose de una manera tan cruda. En ese momento, poco tiempo después de que Kaido se fuera, dos figuras aparecieron en el palacio donde había estado Kaido. ¿Lo sientes? Esa aura poderosa, no más débil que la del gran hermano Kaido. King miró a Queen y preguntó. No hace falta que me lo digas, por supuesto que lo sentí. Respondió la reina. Reúne a los hombres y dirígete al lugar donde surgió esa aura. Podría haber una gran batalla allí. Le dijo el rey directamente a la reina. TCH, ¿quién te crees que eres? No creas que puedes darme órdenes solo porque eres el primer All-Star. Ante el tono autoritario del rey, la reina inmediatamente se molestó. Al menos hasta que me derrotes, seguiré siendo el primer All-Star, dijo King casualmente, luego ignoró a Queen y se fue directamente por el agujero que Kaido había hecho en el techo, desapareciendo de la vista. TCH, ya verás, el puesto de primer All-Star será mío pronto, murmuró Queen con tristeza, y luego salió a reunirse con sus hombres. Y, mientras tanto, en el borde de Onigashima, donde estaban Aokes y los demás. En el cielo distante se oyó un débil trueno, acompañado de relámpagos, y la sombra de un dragón gigante era apenas perceptible. Pronto, el dragón gigante llegó sobre Aokes y sus compañeros. Ugorororororo, mocoso de Aokes, te he estado esperando durante mucho tiempo, ya mi hija Yamato. La estruendosa voz de Kaido resonó por todo el cielo y llegó a los oídos de Aokes y sus compañeros. Bastardo Kaido, no soy tu hija. Replicó Yamato sin dudarlo al escuchar las palabras de Kaido. Aunque el Yamato actual no había leído el diario de Oden y no tenía pensamientos de convertirse en Oden o convertirse en un hombre, el entrenamiento que Kaido le había dado desde la infancia todavía estaba vívido en su memoria. La sensación de ser golpeado por todas partes con un solo golpe de su kanabo era simplemente asfixiante. Kaido incluso lo llamó a hacerla más fuerte, lo cual era simplemente demoníaco. Hay que decir que gran parte de la rebelión de Yamato en la historia original probablemente se debió a problemas con la educación de Kaido. A él solo le importaba blandir su kanabo para hacer un Yamato más fuerte, sin importarle en absoluto si una niña de unos pocos años podría soportar sus poderosos ataques. Nunca se indicó el trauma psicológico que le causaría cada vez que esos ataques derribaran a Yamato al suelo. Nunca se detectó si Yamato, sin la compañía de una madre, anhelaba cuidados y compañía. Esta podría ser la razón por la que Yamato cambió por completo después de encontrar el diario de Oden. Como Kaido no era un buen modelo a seguir, Yamato encontró a alguien que consideraba un buen modelo a seguir para aprender de él e imitar. Debido a la crianza negligente de Kaido, su falta de cuidado y falta de orientación, conociendo solo la fuerza bruta en la educación, una Yamato confundida no pudo encontrar su verdadero yo ni su propósito. Así que ella solo podía imitar desesperadamente a Oden, el modelo a seguir que encontró, seguir sus ideales, encontrar su propósito y luego aplicarlo a sí misma. Al final, Yamato se convirtió en el Yamato que quería liberar el país de Wano, quería convertirse en un hombre, quería ir al mar y quería convertirse en Kozuki Oden. Que Yamato exudaba constantemente todos los ideales de Kozuki Oden, como si fuera un sustituto de Oden. Solo se puede decir que fue una suerte que Yamato tuviera la piel dura. Si sus pensamientos eran un poco más sensibles, un poco más delicados como los de otras chicas, entonces probablemente se habría derrumbado por completo. 155 Batalla de los Fuertes. Más capítulo 155. La batalla de los fuertes. Woro Woro Woro, Yamato, después de tantos años en el mar, te has distanciado de mí. Pronto, yo, Kaido, te haré comprender que soy tu padre y que tú eres el hijo de Oni. Estás destinado a cumplir con tu deber como hijo de Oni, convertirte en el shogun del país de Wano y gobernar el país de Wano conmigo. Kaido no parecía particularmente enojado por las palabras de Yamato, porque hacía muchos años, Yamato ya había sido designado en su corazón. Como su sucesora, no solo debe heredar su fuerza sino también su voluntad, hacer lo que el hijo de Oni debe hacer y convertirse en una potencia reconocida en alto mar. Pero antes de eso, necesitaba darle una lección a Aokes por atreverse a llevarse a su hija de Onigashima. Aliento de calor. Kaido, flotando en el aire, giró su colosal cabeza de dragón hacia el pequeño Aokes que estaba debajo. Se fijó en Aokes y acumuló suficiente calor en su boca para destruirlo todo. Un instante después, expulsó un aliento de calor. El aliento de calor del dragón, que llevaba una fuerza destructiva, se disparó directamente hacia Aokes, como si fuera a incinerarlo en cenizas en el siguiente segundo.
Aunque, al ver a Kaido atacar directamente, no dijo nada e inmediatamente sacó la espada de su cintura. Luego, levantó la espada con ambas manos, con la punta hacia arriba, la empuñadura apoyada contra su pecho y toda la hoja en posición vertical y orientada hacia afuera en el centro. Lentamente levantó la espada por encima de su cabeza. Justo cuando el aliento del dragón estaba a menos de 1 metro de él, y el calor lo invadió, blandió su espada. El movimiento aparentemente lento de la espada poseía una velocidad extrema y las fugaces imágenes residuales hacían imposible discernir cuál era real. La espada cortó el aliento del dragón cilíndrico que se precipitaba hacia él. Entonces, soltó la empuñadura con la mano izquierda, blandió con indiferencia medio arco con la derecha y, acto seguido, la espada cayó con la mano derecha, con la punta tocando el suelo. Medio metro, 1/4 de metro. Cuando el aliento de ese dragón, con un diámetro varias veces mayor que la altura total de Aukes, estaba a solo 15 centímetros de él, el aliento, cargado de un calor extremo, se abrió como un carámbano sólido, revelando un interior liso, y luego se partió con un rugido. Inmediatamente, las dos mitades del abrasador aliento de calor parecieron encontrar algún tipo de barrera, su flujo se desvió y giraron bruscamente 90 grados, el aire abrasador pasó junto a los rostros de todos y se esparció hacia ambos lados. Regresar. Un tremendo estruendo resonó en las mentes de Aukes y los demás. El estruendo era tan ensordecedor como la explosión de toneladas de bombas. Las llamas se elevaban y la luz irradiaba hacia arriba, más brillante que el sol poniente en la luz del atardecer. Y todo esto ocurrió simultáneamente en cuestión de unos pocos segundos. Chicharrón. No había material combustible, pero la arcilla ardía repetidamente y un olor a quemado llenaba las fosas nasales de todos. Mirando hacia los bordes de Onigashima, 10 metros a la izquierda y la derecha de todos, los bordes planos de Onigashima ya se habían destrozado, con enormes rocas y tierra hundiéndose en el lecho marino. Los bordes originalmente lisos y curvos de Onigashima ahora presentaban dos grandes grietas donde la tierra quemada aún ardía. Las pupilas de Kaido se contrajeron bruscamente cuando vio a Aukes bloqueando sin esfuerzo su aliento de calor. Que Aukes pudiera bloquear su aliento de calor no le sorprenderá. Lo que realmente le sorprendió y le molestó fue la naturalidad con la que lo hizo. Lo vio con claridad. Una espada extremadamente afilada y veloz atravesó su aliento de calor. Ese medio arco aparentemente casual, gracias a su agudeza, velocidad y cortes invisibles, formó una barrera invisible que fluía en todas direcciones, protegiéndolo no solo a él y a quienes lo rodeaban, sino también ahuyentando el aliento de calor que había sido cortado por la mitad. Esta esgrima extremadamente exquisita no solo era la máxima expresión de la esgrima sino también la máxima expresión del haki de observación. Antes de que llegara el ataque, Aukes ya había predicho todo. El aliento abrasador cesó, pero debido al calor se generó aire caliente en el espacio. El cabello de Aukes se balanceaba ligeramente con el viento caliente, y su ropa también temblaba ligeramente. Sus ojos brillantes pero aparentemente despreocupados miraron a Kaido en el aire, como si no hubiera sido él el que acababa de recibir el ataque. Aukes, qué guapo. Hancock, de pie cerca, observó a Aukes en ese momento, su perfil apacible pero masculino. Cuando la brisa cesó, sus cabellos sueltos le taparon levemente los ojos, y se irguió, sosteniendo su espada. Un sentimiento de adoración surgió sin disimulo en el corazón de Hancock. No solo Hancock, sino todos los que rodeaban a Aukes lo miraron con una mirada ligeramente enamorada. Este era su capitán, el que adoraban y Woro, Aukes, ven a pelear. La voz de Kaido resonó en los oídos de Aukes, sacando también a las mujeres de su aturdimiento. La dirección de Kaido había cambiado. Del mes próximo. Aukes pisó el aire y se elevó hacia el cielo, elevándose hacia las nubes, quedando a la altura de la enorme cabeza de dragón de Kaido. En un instante, con la espada en la mano y las garras preparadas, los dos chocaron instantáneamente. A pesar de que Aukes era tan pequeño frente al dragón gigante de Kaido, su espada afilada, su inmenso haki y su gran impulso no eran de ninguna manera inferiores a los de Kaido, tal vez incluso lo superaban. Las gigantescas garras de dragón de Kaido golpeaban constantemente la espada de Aukes. Cuanto más luchaban, más seria se volvía su mirada. Y las consecuencias de su batalla se extendieron como ondas en un lago. Un tremendo rugido resonó por todo Onigashima, los pájaros y las bestias se dispersaron y la multitud observó. Todos los que estaban abajo presenciaron esta batalla trascendental. En el campo de batalla, no muy lejos, el rey volaba en el aire, observando la pelea, con su sorpresa apenas disimulada.
Su más admirado, más respetado y más reverenciado hermano mayor Kaido en realidad estaba luchando hasta el punto muerto con un simple novato. O mejor dicho, ese novato realmente podría competir con el hermano mayor Kaido. Por un momento, una sensación de duda surgió de arrepentido en su corazón. ¿Será que no he entrenado lo suficiente, o mi talento no es suficiente, o he descuidado mi entrenamiento estos últimos años y desperdiciado mi talento? Entonces el rey meneó la cabeza. No, no es mi culpa. Aukes es demasiado monstruoso. Entonces no pudo evitar suspirar en su corazón. Para lograr tales logros justo después de su mayoría de edad, tal vez solo Aukes existe en todo el mar y la batalla no se detuvo por el miedo, la preocupación, el temor, el anhelo o el asombro de la gente. Afilados cortes atravesaron el cielo y garras afiladas atravesaron el espacio. Escamas y espadas chocaron, chispas danzaron. Rayos y Aki colisionaron, llenando el cielo. El cielo estaba cubierto de densos relámpagos, pero las nubes oscuras se dispersaron, la colisión de Aki rasgó el cielo, el impacto de los cuerpos sacudió el espacio. Las batallas de los fuertes suelen ser trascendentales. Cada colisión es como un trueno que se eleva desde un terreno llano o como olas furiosas que rugen en el mar. Aukes, Kaido. Los dos se gritaron sus nombres, sin ceder ninguno, sin querer admitir la derrota. Toda la fuerza de su vida se vertió en esto, solo para determinar la victoria y reclamar la corona de los fuertes. El sol poniente del atardecer hacía tiempo que había caído, su resplandor había desaparecido. El cielo estaba oscuro, con solo una o dos estrellas, y la tenue luz de la luna plateada permitía ver con claridad. La batalla en el cielo no había terminado. Su energía parecía ilimitada. Cada colisión de ataques resonó como un trueno a través del cielo, a través del espacio. De la tarde a la noche, de la noche al amanecer. Cuando el primer rayo del amanecer tocó el océano turbulento e iluminó el borde plano de Onigashima, un temblor ensordecedor resonó en todo Onigashima y se extendió a las aguas circundantes de Onigashima. Y cuando se oyó el primer chapoteo, la batalla ya había decidido su vencedor y 156 Kaido, derrotado. Más capítulo 156 Kaido, derrotado. Antes de eso, mirando esta batalla tan igualada, ¿quién sería el vencedor? Los subordinados de Kaido estaban llenos de emoción, gritando al unísono para animarlo. Nunca imaginaron que el poderoso Kaido pudiera perder. Las miradas de las mujeres, llenas de preocupación y determinación, miraron a Aukes en el cielo. Aunque les preocupaba que Aukes se lesionara, tenían una confianza inexplicable en sus corazones. Esta era la confianza que Aukes siempre les había inculcado. Aukes no perdería, y así fue, la primera persona en caer al mar fue Kaido, y Aukes se convirtió en el vencedor. De cara al sol naciente, pisó el suelo. Pum, pum, pum. Sus pasos ligeros pero pesados resonaron en los corazones de las mujeres, y lo que la saludó fue el rostro amable y sonriente de Aukes. Todos, gané. Gritó Aukes en cuanto los alcanzó. Las mujeres inmediatamente rodearon a Aukes. Y en cada uno de sus ojos, Aukes vio un atisbo de preocupación. Oye, gané, ¿no? ¿No hay aplausos? ¿Tanto te preocupa que creías que perdería? Al observar las preocupaciones de las mujeres, una corriente cálida fluyó a través del corazón de Aukes, pero también habló con un toque de fingido asco. Luego dijo, como deprimido. En serio, tienes muy poca confianza en mí. Yo y Aukes murmuró algo, pero antes de que pudiera terminar, Hancock, cuyo rostro había mostrado brevemente enamoramiento, se arrojó ferozmente a sus brazos. Y la emperatriz se acercó suavemente a su lado y le besó suavemente en la mejilla. Y Yori se quitó el sombrero que Aukes tanto apreciaba de su cabeza y con sorpresa y alegría en sus ojos, tomó la mano de Aukes y le entregó suavemente el sombrero. Yamato era mucho más sencillo y directo. Estaba llena de alegría y orgullo. Aukes, lo sabía. Como capitán de los piratas de Aux, nunca perderías contra ese viejo bastardo. Incluso pensé que, si perdías, nunca volvería a prepararte pescado a la parrilla. De verdad que no me decepcionaste. Así que, ya que ganaste, hagamos un banquete. Quiero celebrarlo a lo grande. Yamato habló con ojos esperanzados, con el estómago rugiendo. Era evidente que tenía mucha hambre. Como había estado constante y nerviosamente concentrada en el resultado de la batalla, aún no había comido nada. Las palabras aparentemente de admiración de Yamato, la recompensa de la emperatriz, la mirada sorprendida y adoradora de Iyori y la mirada sutil y persistente de enamoramiento de María hicieron que Aokes se llenara de alegría instantáneamente. Ja, 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 es cierto. Soy el capitán de los piratas de los halcones, un emperador del mar, la persona a quien más admiras. ¿Cómo podrías perder?
dijo Aukes, envainando su espada, luego inmediatamente puso sus manos en sus caderas y rió con ganas, mirando al cielo. María había permanecido en silencio. Mientras Aukes y Kaido luchaban ferozmente, sus ojos reflejaban una preocupación indescriptible. Cuando Aukes ganó, sus ojos reflejaban una alegría, un orgullo y una fascinación indescriptibles. En ese momento, ella todavía estaba en silencio, pero las comisuras de su boca no pudieron evitar curvarse hacia arriba, y su rostro, lleno de sonrisas y ternura, ya había revelado con precisión sus sentimientos internos. Aukes nunca los decepcionó. Y esa pequeña muestra de arrogancia y autosatisfacción, en medio de la confianza, el orgullo y la indescriptible seguridad que les proporcionaba Aukes, se volvió insignificante. De hecho, su autosatisfacción infantil y ostentosa los hacía sentir aún más íntimos y dulces. Y, después de derrotar a Kaido, el lado de Aukes naturalmente se llenó de una atmósfera indescriptiblemente alegre. Pero la atmósfera del lado de los subordinados de Kaido era algo pesado. No solo el rey, el All-Star, permaneció en silencio, sino que la reina también quedó indescriptiblemente sorprendida. Incluso los subordinados de Kaido, en ese instante, parecieron tener sus creencias destrozadas, llenas de un desaliento y una frustración indescriptibles. Mata a Aukes. Venga a Lord Kaido. Alguien gritó, rompiendo instantáneamente la pesada atmósfera y encendiendo la escena. Sí. Acaba con Aukes. Venga a Kaido. Kaido de las bestias es invicto. Nadie podrá derrotarlo jamás. Debe haber usado algún truco. Acaba con Aukes. Acaba con Aukes. Acaba con Aukes. Poco a poco, los gritos caóticos se volvieron ordenados y los subordinados de Kaido gritaron al unísono. Derriben a Aukes. El principio de Kaido era intimidar a todos con la fuerza, pero también había quienes admiraban la fuerza y seguían voluntariamente a Kaido, e incluso quienes se sometían voluntariamente a su carisma. Toda persona fuerte en el Gran Mar, para tener tantos seguidores, no dependía solo de su fuerza. El carisma personal también jugaba un papel crucial. Siempre hay personas en el mundo que quedan impresionadas por el carisma de esos individuos fuertes. Y estos subordinados de Kaido, gritando en la escena, eran aquellos que se sintieron atraídos por el carisma de Kaido y voluntariamente se convirtieron en sus subordinados. Incluso si Kaido perdía, nunca lo abandonarían. Kaido no solo era su líder y guía, sino que, de cierto modo, también representaba su fe. No permitirían que su fe se derrumbara, sino que solo enterrarían en el inframundo a aquellos que intentaran romper su fe. Antes, no habrían creído que Kaido pudiera fracasar, así que no tenían intención de atacarlo. Solo querían presenciar su ascenso a la gloria una vez más. Ahora que Kaido había fracasado, querían borrar esa mancha en Kaido y reconstruir su fe. Uf, ya basta. El vencedor es el rey, el perdedor es el villano. Perdí, no hay nada más que decir. Justo cuando los leales admiradores de Kaido gritaban y se lanzaban hacia Aokes y los demás, la voz de Kaido se expandió por toda el área. Todos guardaron silencio al instante y luego miraron hacia la fuente de la voz. Fue el antiguo rey del mar, el dragón Kaido, quien una vez miró todo con arrogancia. En ese momento parecía exhausto, completamente empapado, como si hubiera caído al agua. Kaido, confiando en su formidable fuerza y poderoso físico, logró contrarrestar parte de la maldición de la fruta del diablo con gran dificultad, nadó fuera del mar y subió a Onigashima. En ese momento, miró a Aokes, luego miró a sus admiradores, sus subordinados, quienes estaban llenos de incredulidad y no podían creer que él cediera voluntariamente. Aokes, me has dado una euforia perdida hace mucho tiempo, una derrota perdida hace mucho tiempo. Kaido le dijo a Aokes, pero él no giró la cabeza, sino que miró directamente a sus subordinados. En el vasto mar, solo un puñado de personas pueden llegar a la cima, y yo soy una de ellas. No me arrepiento de mis decisiones pasadas, ni de las de hoy. El vencedor es el rey, el perdedor es el villano. Esta es la filosofía que filtra a los fuertes en este mar, y también el eterno e inmutable entendimiento común de todos los que lo habitan. Perdí. Desde sus primeros días sirviendo a su país hasta ser traicionado y luego ser ofrecido al gobierno mundial para una investigación debida a su raza única. Para unirse a los piratas de Rocks, y después de la desaparición de los piratas de Rocks, obtener la fruta del diablo del dragón azul, desatando verdaderamente su potencial y elevándose hacia el cielo. Lleno de fe, luego abandonado por otros. Lleno de convicción, experimentando el bautismo del mar, viendo las potencias superiores del mar, y finalmente convirtiéndose en una potencia superior del mar.
Su mentalidad cambió paso a paso, su fuerza mejoró paso a paso, las dificultades y obstáculos que encontraron fueron superados paso a paso, y su ambición aumentó constantemente. Finalmente llegó el momento y dijo: perdí. La creencia inmutable de Kaido era el poder absoluto. Nadie comprendió mejor que él la ambición que conlleva el poder, y nadie comprendió mejor que él la filosofía de el vencedor es el rey, el perdedor es el villano. La derrota de Kozuki Oden sentó las bases de su gobierno sobre el país de Wano. Ahora, su derrota también marcó su salida del escenario de Wano Country. Kaido podía ser a veces un poco despreciable, a veces un poco bárbaro, a veces un poco testarudo. Tenía todos los defectos comunes de las personas fuertes, y también su arrogancia y aspectos vergonzosos, pero no era el tipo de persona que no podía aceptar la derrota. 157 Fin del reinado. Más capítulo 157 El fin del reinado. Wororororo, Aukes, finalmente conseguirás lo que quieres. Kaido dio la vuelta y le gritó a Aukes. Inmediatamente después, humo y nubes se elevaron a su alrededor, fluyendo como largas serpientes en todas direcciones, rodeando lentamente a Onigashima, que temblaba sutilmente como si estuviera ascendiendo. Aukes miró a Kaido con una expresión compleja. No sabía qué estaba pensando en Kaido, pero tenía que admitir que Kaido era realmente un señor formidable. Por supuesto, la partida de Kaido fue motivo de celebración universal. Vamos. Después de calmar sus emociones, Aukes se volvió hacia las mujeres y dijo. Después de hablar, observó casualmente el área alrededor de Onigashima y vio un barco balanceándose precariamente en el mar cerca del borde de Onigashima. El grupo caminó lentamente hacia el barco y luego saltó a bordo. Al mismo tiempo, todo Onigashima surgió del mar. A medida que Onigashima se alejaba lentamente del mar, se formaba allí una corriente arremolinada, cuya inmensa succión atrajo el agua de mar circundante, intentando llenar el vacío. Rápido, una observación. El mar nos va a tragar. Al ver esta escena y sentir que el barco se sacudía sin control, a punto de ser arrastrado hacia el vórtice, Aukes inmediatamente no pudo quedarse quieto. Al instante sacó la espada de su cintura y golpeó ferozmente el agua del mar en la popa del barco. Cada vez que el agua del mar se agitaba formando olas mediante un poderoso golpe, las olas que caían impulsaban el barco lejos del vórtice. Un momento después, Onigashima había ascendido completamente y el mar donde una vez estuvo se niveló lentamente. El barco de Aukes y los demás salieron del vórtice recién nivelado sin incidentes. Ese maldito Kaido, incluso cuando se va, todavía tiene que meterse conmigo. Aukes estaba en la popa del bote, refunfuñando. Aukes, cuida bien de Yamato. Justo cuando Aukes se quejaba y las mujeres se reían en secreto, la voz retumbante de Kaido llegó a los oídos de Aukes. Aquella no era la voz de un perdedor. Era la última encomienda de un padre. Claramente, aunque su crianza en varios aspectos era menos que ideal, Kaido no era completamente indiferente a Yamato. Tenía su propia forma de mostrar preocupación. Esta vez, Yamato pareció haber detectado las emociones en la voz de Kaido, o quizás la derrota de Kaido le permitió liberar algo de su insatisfacción con él, ya que no refutó a Kaido. Aukes, tengo hambre. Yamato se acercó a Aukes con una expresión lastimera, su pequeña mano, comparada con la de Aukes, tirando de la de él. Bueno, se había equivocado. ¿Cómo podía el inconsciente Yamato percibir las emociones contenidas en la voz de Kaido? Ella simplemente estaba demasiado hambrienta para refutarlo. Entonces, regresamos al país de Wano, contémosles cómo derrotamos a Kaido y luego organicemos un gran festín. Tenemos que tener una comida deliciosa. Aukes agitó la mano y dijo ruidosamente. Sí. Gritó Yamato, su pose de saltar con los puños cerrados era increíblemente linda. En ese momento, Iyori llegó a su lado, con su pequeña boca ligeramente abierta, como si quisiera decir algo. Iyori, de ahora en adelante serás la shogun del país de Wano, ¿verdad? Cuando eso suceda, debes tratarme bien. Quiero un plato enorme de carne, en grandes trozos. Antes de que Iyori pudiera hablar, Aukes habló primero, acariciando la pequeña cabeza de Iyori mientras lo hacía. Aukes sabía lo que Iyori quería decir. Nada más que gracias u otras palabras de gratitud. Pero a Aukes no le gustaba oír esas cosas. Le gustaba cuando los demás lo elogiaban, y le gustaba especialmente cuando las personas cercanas a él lo elogiaban, pero no le gustaba cuando las personas cercanas a él le agradecían. No quería escuchar palabras de agradecimiento que crearan una sensación de distancia.
Aunque no sé si puedo ser el shogun del país de Wano, creo que los demás en el país de Wano celebrarán un gran banquete para entretenernos. Si no nos entretienen ni nos hacen un banquete, entonces, simplemente no les contaremos sobre la derrota de Kaido. Y Yori dijo tiernamente. Sus últimas palabras, aparentemente una amenaza, fueron completamente impotentes. Entonces, Iyori, eres la hija de Oden, la única superviviente del clan Kozuki. Sin duda, puedes ser el shogun del país de Wano. Si no te dejan, les daré una paliza brutal. Yamato corrió al lado de Iyori, tomando su mano y dijo con una expresión feroz. Entonces pareció pensar en otra cosa, y su pequeño rostro se ensombreció levemente. Entonces, si Iyori se convierte en la shogun del país de Wano, ¿no tendrá que abandonar nuestro barco? No quiero eso. Quiero que Iyori se quede en el barco. Entonces, Iyori, por favor no te convertirás en la shogun del país de Wano, ¿de acuerdo? Yamato tomó la mano de Iyori, mirándola a los ojos con una determinación inquebrantable, cambiando por completo su comportamiento feroz anterior. Yamato, ni siquiera es seguro que pueda ser el shogun del país de Wano todavía, ¿por qué dices todo esto? Iyori le dijo suavemente a Yamato. De hecho, habiéndose acostumbrado a la vida en el mar con Aukes, incluso si la gente del país de Wano finalmente le permitió convertirse en shogun, ella no querría hacerlo. Sin embargo, incluso si no podía ser shogun, aún tenía que considerar el último deseo de su padre. Entonces ella estaba en conflicto en su corazón. ¿Debería quedarse en el país de Wano? En ese momento, Aukes también estaba considerando esta pregunta. Lógicamente hablando, Momonosuke estaba muerto, y Iyori, el único heredero sobreviviente del clan Kozuki, era el legítimo sucesor del puesto de shogun en el país de Wano. Pero, por supuesto, no quería que Yamato se quedara en el país de Wano. Entonces, ¿qué se debe hacer con el país de Wano? ¿Dejarles desarrollarse como quieran? No, el resultado final sin duda sería el mismo que hace muchos años. Todavía estaría plagado de familias samuráis y crimen organizado, lo cual no era lo que Aukes quería ver y tampoco se alineaba con la visión de un país de Wano abierto. ¿Que alguien lo gestione? Eso también parecía inviable. Con la mentalidad limitada de la gente del condado de Wano, incluso con la administración más progresista, si no lograban cambiar su mentalidad, el resultado final no sería muy diferente. Olvídalo, no me preocupan. En fin, pase lo que pase, cuando llegue el momento de que el país de Wano abra sus fronteras, nadie podrá detenerlo. Después, montando un pequeño bote, Aukes y los demás regresaron a Kuri en el país de Wano una vez más. La ubicación de Onigashima estaba bastante lejos de aquí, y aunque la batalla allí era extremadamente ruidosa, la gente de aquí parecía no haber dado cuenta. Aukes encontró a Shimotsuki Yasui y le dijo que Kaido se había ido. ¿Estás diciendo que Kaido abandonó el país de Wano? Shimotsuki Yasui miró a Aukes con incredulidad. Kaido era su pesadilla. Con su fuerza y su dominio sobre el país de Wano, ¿cómo podría abandonar voluntariamente un territorio que había gestionado durante tanto tiempo e irse? Oye, ¿de verdad no le cree a Aukes? Él fue quien derrotó a Kaido. En ese momento, al ver la expresión de incredulidad de Shimotsuki Yasui hacia Aukes, Yamato se puso de pie con las manos en las caderas y le gritó. Al escuchar esto, los ojos de Shimotsuki Yasui brillaron y miró a Aukes con esperanzada anticipación, deseando obtener su respuesta. Aukes asintió. Al instante, el rostro de Shimotsuki Yasui pareció derretirse como hielo, la leve tristeza se disolvió, dejando solo un rostro lleno de sonrisas y alegría sin fin. Un día después, con gongs y tambores, petardos y fuegos artificiales, todo el valle de Wano se sumergió en una atmósfera de alegría. Tras enviar gente a investigar y confirmar, todos estaban seguros de que Kaido había abandonado el país de Wano. Su reinado de 5 años finalmente había terminado en ese momento. Podrían reunirse con sus familias, vivir una vida pacífica y no vivir más con miedo. Y 158 Adiós Makino. Más capítulo 158 Adiós Makino. Los momentos de alegría siempre son efímeros. Aukes y los demás aprendieron su viaje una vez más tras resolver los asuntos del país de Wano. Antes de eso, después de mucha deliberación, Aukes confió temporalmente el país de Wano al único daimyo restante, Shimotsuki Yasui, quien tenía la mejor relación con Kozuki Oden y tenía un prestigio extremadamente alto. En la obra original, mostraba autosacrificio por los demás, y su carácter de hecho fue evidente en la parte donde se sacrificó por el plan. Confiarle temporalmente la gestión del país de Wano fue mucho mejor que confiárselo a cualquier otra persona.
Y cuando fue, Aukes plantó casualmente su bandera pirata allí. Esto no solo tenía como fin proteger al país de Wano, sino que también era una advertencia para aquellos que podrían codiciar el país de Wano mientras careciera de un shogun. Al menos hasta que el país de Wano abra sus fronteras, esa bandera pirata permanecería allí. Por supuesto, Aukes no hizo esto porque creyera que el shogunato del país de Wano pertenecía a la familia Kozuki. Solo protege a Iyori. Al menos, comparado con otras personas del país de Wano, era el más cercano a Kozuki Iyori. Y Iyori naturalmente fue llevada de bordo del barco de Aukes para continuar navegando por las yeguas. Durante los 2 meses siguientes, Aukes recorrió tranquilamente el Nuevo Mundo y llegó a Grand Line. Al conocer a Rayleigh, le entregó el vino de bodas de su matrimonio anterior. Esto hizo a Rayleigh increíblemente feliz. Dios sabe lo insípido que estaba cuando Shaki se encargó tanto del alcohol como del dinero. Después de esto, la emperatriz llevó con entusiasmo a Aukes a la isla Nueve Serpientes para su boda. Ella se había contenido por mucho tiempo. Si no hubiera sido por el asunto de Kaido, probablemente habría llevado a Aukes a la isla Nueve Serpientes para completar la boda poco después de dejar Totoland. A la boda celebrada en la isla Nueve Serpientes solo asistieron lugareños. Ni la grandeza ni el número de participantes se pueden comparar con Totoland. Sin embargo, tanto Empress como Aukes lo disfrutaron muchísimo. A ellos no les importaban esas cosas. Y la emperatriz finalmente quedó contenta. Varios meses pasaron en un instante. Llegó el momento del final del calendario marino de 1507. Ese día, Aukes planeó cumplir otra de sus promesas. En la orilla de la isla Nueva Serpientes. Aukes, sin vergüenza. Otra vez vas a salir a divertirte solo y no quieres llevarme contigo. Eres un desleal. Dijo Yamato con los brazos cruzados, girando la cabeza con un bufido. Yamato, ¿no te lo dije? Ahora las cosas son diferentes. No puedo ir abiertamente si quiero ver a Luffy. Entonces, tengo que ir solo, dijo Aukes pacientemente, todavía con una suave sonrisa en su rostro. Los tiempos ya no son lo que solían ser. Aunque alguna vez fue una monstruosidad a los ojos del gobierno mundial, al final del día, solo era un pirata novato, y su mayor problema fue simplemente matar a un dragón celestial. Pero ahora es diferente. Ahora no solo tiene en sus manos la vida de muchos dragones celestiales, sino que también se ha convertido en un emperador del mar, famoso en todos los yeguas, y todos sus movimientos son vigilados por quienes tienen segundas intenciones. En tal situación, no podía acudir abiertamente a Leas Blue. Esto no solo podría llevarnos a encontrarnos con ese anciano Garp, sino que también podría traer problemas a otras personas en Windmill Village que están cerca de él. Él no quería eso. Entonces planeó ir a Windmill Village solo y en secreto esta vez, para ver a Luffy y Makino. Mientras fuera lo suficientemente secreto, el gobierno mundial y aquellos que lo monitoreaban constantemente con motivos ocultos no descubrirían que visitaba con frecuencia la villa del Molino de Viento. No quería terminar como el capitán Roger y Roge, trayendo problemas a Makino y los demás. Aukes, regresa rápido. Te estaré esperando aquí. Dijo la emperatriz, algo a regañadientes. Aunque habían estado juntos allí durante varios meses, ella y Aukes nunca se cansaron de la compañía del otro. Ella deseaba poder atar a Aukes a la isla Nueve Serpientes de por vida, para que estuviera con ella para siempre. Aukes, te extrañaré. Tú también debes extrañarme. Hancock también parecía estar lleno de reticencia. Mientras hablaba, levantó el gran paquete que llevaba detrás. Esta comida la preparé yo misma. Debes comerla en el camino. No quiero que pases hambre. Aukes observó a Hancock colocar una enorme mochila, tan alta como él mismo, frente a él, e inmediatamente sintió la gran reticencia y afecto de Hancock. Aukes, esto es lo que hice. Debes comerlo en el camino también. Dijo Iyori, y también le trajo a Aukes un paquete aún más grande que ella. No puedo adivinar la hora exacta, así que no pude adivinar lo que sucedería después de que te fueras. Sin embargo, toma estos medicamentos. Te serán útiles si te lesiones. Shaki también colocó una caja con medicamentos frente a Aukes. No tengo mucho que darte, pero aún así espero que vuelvas pronto. Dijo María, un poco tsundere. De pie frente a las mujeres, escuchando sus palabras, Aukes sintió calor mientras se rascaba la cabeza. Siempre sentí que esta escena era algo así como la de un vagabundo a punto de partir hacia una tierra extranjera, con las renuentes despedidas de su familia al abandonar el hogar. Las mujeres eran la familia que recordaba constantemente, y él era el vagabundo a punto de viajar lejos.
Cargando con los pesados sentimientos de las mujeres y enfrentando sus diversas miradas renuentes, Aukes y Smoothie abordaron un pequeño bote. Naturalmente, Smoothie tenía que irse. De lo contrario, Aukes probablemente haría zozobrar el barco poco después de zarpar. Un mes después. East Blue. Una pequeña embarcación se acercó lentamente a la aldea del molino. Finalmente, atracó y la gente desembarcó. A diferencia de lo habitual, esta vez no se encontraron con el animado Luffy. Quizás con la promesa, Luffy tuvo una sensación de tranquilidad en su corazón, por lo que no tenía prisa. Aukes y Smoothie llevaban túnicas negras con capucha y parecían extremadamente misteriosas. Su atuendo naturalmente atrae la atención de los residentes de los alrededores de Windmill Village. Sin embargo, observaron durante un rato, no pudieron descubrir quiénes eran y luego se fueron a ocupar de sus asuntos. Aunque el atuendo era algo llamativo, ocultaba sus rostros y añadía un toque de misterio. Un momento después, la taberna de Makino. Con un familiar bienvenido. Aukes y Smoothie entraron en la taberna. Al entrar en la taberna, Aukes, vestido con una túnica negra que ocultaba su rostro, se sentó directamente en la barra en medio de las miradas extrañas de los demás. Makino, que estaba limpiando botellas, miró hacia arriba y vio directamente el rostro de Aukes. A los ojos de Makino, Aukes parecía un poco extraño en ese momento. Vestía una túnica negra, una gran capucha que cubría ambos lados de su rostro, incluso su cabello, revelando solo su rostro frontal hacia ella. Makino, mucho tiempo sin verte. ¿Me reconociste? Aukes primero miró a la izquierda y a la derecha, asegurándose de que no había nadie cerca, luego le susurró a Makino. PFFT. Esa mirada de aparente culpa hizo que Makino se riera a carcajadas instintivamente de inmediato. Inmediatamente después, ella también imitó a Aukes, mirando a la izquierda y a la derecha para asegurarse de que no hubiera nadie cerca, luego se inclinó un poco y le susurró a Aukes. Señor Aukes, ¿por qué está vestido así? La voz de Makino estaba mezclada con confusión y un toque de agradable sorpresa. Claramente, ver a Aukes también la hizo sentir gratamente sorprendida. 159 ¿No te parece misterioso? Más capítulo 159. ¿No es misterioso? No hay opción, deberías haber oído lo que he estado haciendo últimamente en el mar. Para evitar problemas innecesarios, esta es la única manera. Susurró Aukes. Luego volvió a susurrar. Y, de ahora en adelante, llámame Aukes o algo más íntimo. No añadas señor ni nada parecido. Nos conocemos desde hace tanto tiempo que somos prácticamente viejos amigos. Llamarme así es demasiado distante. Entonces te llamaré capitán. Eres un capitán famoso en alta mar. Makino aparentemente levemente, con una sonrisa muy dulce. Es verdad. Aukes se acercó profundamente. Si no fuera porque necesitaba actuar con discreción en ese momento, escuchar las palabras famoso lo habría dejado llevar. Entonces, capitán, aquí no hay forasteros, solo lugareños de la aldea del molino. No necesitas ocultar tu identidad. Le susurró a Makino a Aukes. Jajaja, ¿no crees que solo intento parecer más misterioso así? ¿No te parece que parezca muy misterioso así? Aukes rió con ganas, guiñando un ojo y con aire de engreimiento y misterio. Jeje, es bastante misterioso. Se rió Makino. Aukes no parecía muy misterioso en ese estado. Más bien, parecía bastante divertido. Sin embargo, esta faceta de Aukes hacía que Makino se sintiera más amable. Bueno, no. Pero tienes razón, con este sombrero tan ancho será incómodo comer después. Mejor déjalo. Dijo Aukes, quitándose el sombrero directamente. Después de quitarse el sombrero, otros en el bar que tenían curiosidad sobre la identidad de Aukes hicieron todo lo posible por ver su rostro. Sin embargo, Aukes estaba de espaldas a esas personas, por lo que no podía verlo. Smoothie también estaba sentado junto a Aukes. Incluso sin el sombrero, apenas podía distinguir que era una mujer, pero no podía verle el rostro con claridad. Sin embargo, algunas personas que venían frecuentemente aquí y habían visto a Aukes antes de que los reconocieran. Pero por alguna razón, parecieron permanecer en silencio. O quizás estaban acostumbrados a los piratas y no les importaba. Entonces, Makino, como siempre, tráeme una porción de toda esa deliciosa comida. Después de quitarse el sombrero, la voz de Aukes se hizo más fuerte y dijo con un gran gesto de la mano. Está bien, iré a avisar a la cocina enseñada, por favor espera un momento. Makino movió y luego se dirigió a la cocina. Ella regresó un momento después. Por cierto, ¿dónde está Luffy?
Siempre que venía, veía a ese pequeño contigo. Esta vez vine especialmente a verlo, ¿por qué no lo había visto? Al ver regresar a Makino, Aukes preguntó con curiosidad. Ah, ¿te refieres a Luffy? El vicealmirante Garp se fue anteayer. Luffy podría estar muy triste por la partida de su abuelo, así que se ha quedado en casa estos 2 últimos días y no ha salido. Makino conocía muy bien a Luffy y respondió. Garp, Al escuchar las palabras de Makino, Aukes murmuró para sí mismo. En cuanto a la marcha de Garp y la tristeza de Luffy, Aukes no pensó que ese sería el caso. Probablemente fue Garp quien sometió a Luffy a un entrenamiento diabólico, y Luffy, que aún no había comido la fruta de goma, no pudo soportarlo y ahora se estaba recuperando de sus heridas o estaba inconsciente. Por supuesto, esto fue solo una suposición de Aukes. Los detalles eran desconocidos. Después de comprender aproximadamente la situación de Luffy, Aukes le preguntó a Makino nuevamente. Por cierto, no le han contado a Garp que vengo aquí con frecuencia, ¿verdad? Por supuesto que no. Makino empresario con la cabeza. Entonces sonó, miró a Aukes y dijo. Parece que el capitán le tiene mucho miedo al señor Garp. ¿Miedo? Claro que no. Es solo que no lo sabes, los puños de ese viejo Garp son muy duros. Duelen muchísimo cuando te golpean. No quiero tener mucho contacto con él a menos que sea necesario. Aukes dijo, agitando la mano. Aukes estaba diciendo la verdad. Él solo quería interactuar con el nieto de Garp. En cuanto a Garp, podía prescindir de él. Un momento después, mientras ambos conversaban, sacaron una gran cantidad de comida de la cocina y la colocaron en la mesa vacía. Aukes inmediatamente comenzó a festejar. Cuando Aukes se dio la vuelta, todos en el lugar lo reconocieron. El periódico de Aukes volaba por todo el East Blue, o mejor dicho, por todo el mar. Básicamente, nadie lo desconocía. Sin embargo, fue muy inusual. Aunque la gente de aquí reconoció a Aukes, no tuvieron reacciones extremas ni sintieron mucho miedo. Quizás esto tuviera algo que ver con Garp. Después de todo, el apoyo de esta aldea provenía del héroe marino Garp. Probablemente no creían que ningún pirata se atreviera a actuar con presunción aquí. Además, incluso después de leer los periódicos, pero, sin experimentar personalmente el terror de un emperador del mar, y sin presenciar de primera mano su poder destructor de mundos, probablemente solo entendieron el título de emperador del mar en el nivel de muy poderoso, sin un concepto directo. Además, Aukes había visitado esta aldea muchas veces, y todos lo habían visto, y siempre se marchaban en paz. Quizás sabían que Aukes no representaba ningún peligro. De todos modos, en resumen, en comparación con algunos lugares donde la gente palidecía ante la mención de piratas, la gente aquí estaba mucho más tranquila. Esto fue algo bueno para Aukes. Al menos no causaría demasiados problemas. Entonces, Makino, no solo sirvas bebidas. Ven a comer también, y Smoothie, ven también. No es divertido comer sola. Aukes dijo mientras comía, viendo a Makino sirviéndole bebidas continuamente y a Smoothie bebiendo lentamente jugó en su mano. Sin embargo, sus palabras fueron un tanto engañosas. La comida que había en la mesa era devorada constantemente por él. ¿Cómo podía considerar eso nada divertido? Jaja, no gracias, solo serviré bebidas para el capitán. Makino escuchó la invitación de Aukes, aparentemente levemente y luego dijo. No es que no estuviera familiarizado con Aukes, sino que realmente no tenía hambre en ese momento. Sin embargo, a pesar de que no estaba comiendo, todavía se sentó en la silla al lado de Aukes. Claro, esto era cuando no había otros clientes que atender. Si hubiera otros clientes, no estaría tan tranquila. Hablando de eso, el capitán y la hermana Smoothie parecen estar casados, ¿es así? Makino apoyó una mano en su barbilla, ladeó la cabeza y miró a Aukes con un poco de curiosidad. Sí, es cierto. Asintió Aukes. Eres tan atractiva, y la hermana Smoothie también es excelente. Serán muy felices juntas. Dijo Makino con un dejo de nostalgia. Entonces, seguro que también conocerás a un marido excelente en el futuro. Aukes pareció percibir su anhelo, dejó de comer y dijo. Al escuchar las palabras de Aukes, Makino escuchó. Aunque anhelaba un amor hermoso, este año solo tenía 16 años, lo cual era un poco lejano para ella. Ella solo dijo esas cosas porque escuchó que Aukes y Smoothie estaban casados, así que habló desde el corazón. Y pasaron rápidamente 2 horas. Después de comer y beber hasta saciarse, Aukes le contó a Makino sus experiencias en alto mar. Capitán y 160 quiero ser pirata, pero también marino.
Más capítulo 160. Quiero ser un pirata y quiero ser un marino. ¿Qué pasó? Preguntó Aukes inconscientemente cuando escuchó el llamado de Makino. Tienes migas de comida en la comisura de la boca. Dijo Makino suavemente. Oh, ayúdame a limpiar, no, quiero decir que lo haré yo mismo. Al oír eso, Aukes, inconscientemente, quiso decir. Ayúdenme a limpiarlo. Era algo que solía decirles a las mujeres después de comer. Sin embargo, de repente se dio cuenta de que la persona frente a él no era su compañero de tripulación, sino Makino. Entonces cambió sus palabras y, al mismo tiempo, quiso dejar el jugo en su mano izquierda y luego limpiarse la boca. No le preguntes por qué no nos la mano derecha, pues también tenía un vaso de jugo en ella. Aukes era muy codicioso. Sus dos manos nunca estaban vacías al comer o beber. Sin embargo, cuando dijo, ayúdame a limpiarme, Makino ya había accionado. Extendió su mano delgada y delicada y limpió directamente las migas de comida de la comisura de la boca de Aukes. ¡Ay! Después de limpiar las migas de comida, Makino le suena levemente a Aukes. Ah, oh, gracias. Aukes le agradeció cuando vio esto. Entonces su mirada se dirigió inconscientemente hacia Smoothie. Smoothie seguía tan tranquilo como siempre, completamente insensible. Parecía que no le importaban en absoluto las acciones ligeramente íntimas de Makino y Aukes. Y Makino siempre se enfrentaba a Aukes con una sonrisa amable, aparentemente sin sentir que algo estaba mal. Aukes siempre se sintió extraño en su corazón, pero al ver que ambos actuaban con normalidad, aparte ese extraño sentimiento de su mente. Aukes tilde. En ese momento, se oyó la voz de un niño desde fuera de la puerta de la taberna. La voz era fuerte y llena de emoción. Aukes giró la cabeza inconscientemente. En medio de una ráfaga de pasos apresurados, el pequeño Luffy apareció ante la vista de Aukes. Incluso después de un año, el cuerpo de Luffy no parecía haber crecido mucho. Todavía era muy pequeño. Bueno, desde el trabajo original, la altura de Luffy en Pirate King se considera una anomalía. Aukes, jejejeje tilde. Luffy corrió hacia Aukes, pero inmediatamente se detuvo, jadeando. Después de un momento, cuando se recuperó un poco, sus ojos brillaron y miró a Aukes con entusiasmo. Aukes, si no hubiera salido a caminar, no habría sabido que ya estabas aquí. Ahora, dímelo rápido. Dijo Luffy, sentándose muy naturalmente en una silla al lado de Aukes. Aukes giró la cabeza para mirar a Makino. Sin embargo, antes de que Aukes pudiera hablar, Makino parecía saber lo que iba a decir. Voy a prepararlo ahora, dijo Makino, luego levemente y luego se dirigió a la cocina trasera. Makino fue a preparar la comida. Esto fue una característica, o más bien, un hecho habitual, después de que Luffy y Aukes se conocieron. En pocas palabras, significaba pedir toda la comida del menú. Aukes sabía lo que Makino iba a hacer y también escuchando. Inmediatamente después, giró la cabeza, miró al pequeño Luffy y luego comenzó a contarle sus experiencias en el mar durante el tiempo que no lo había visto. Luffy seguía igual que antes, lleno de añoranza por el mar. Cada vez que escuchaba una experiencia emocionante, sus ojos brillaban con una luz extremadamente brillante, seguida de un baile con sus manos y pies, y luego una mirada de anhelo. Como de costumbre, se trajo una gran cantidad de comida a la mesa. Luffy escuchó las experiencias de Aukes afuera mientras festejaba. Cuando Luffy hubo comido y bebido hasta saciarse, Aukes también había terminado brevemente de contar sus aventuras en el mar. Por supuesto, lo que contó fueron aventuras genuinas, no diversas batallas o quién había derrotado. En ese momento, después de escuchar la narración de Aukes, Luffy estaba indudablemente hirviendo de emoción. Sus ojos brillaron y miró a Aukes con ojos llenos de anticipación. Aukes, llévame al mar. Cuando Luffy dijo esto, Aukes se sorprendió. Luffy, ¿no querías ser marine? ¿Por qué quieres ir al mar conmigo ahora? Preguntó Aukes algo confundido. Bueno, yo quiero ser marine, y también quiero ir al mar. Así que decidió que primero iré contigo al mar y será un pirata, y luego regresaré para ser un marino. Luffy golpeó su mano izquierda con su puño derecho, luego dijo inocentemente con una mirada determinada. Ah, Luffy, ¿no sabes que no puedes ser pirata y marine al mismo tiempo? Si te conviertes en pirata, serás perseguido por los marines y tendrás que ser un pirata para siempre. Al escuchar la decisión de Luffy, Aukes se rió de buena gana mientras lo explicaba. En realidad era Luffy. Su forma de pensar era diferente a la de la gente común. ¿Es así? Luffy le preguntó a Aukes con incredulidad. Así es. Aukes admite.
¿Cómo puede uno elegir su camino en la vida con tanta ligereza? Los piratas y los marines son intrínsecamente irreconciliables. Elegir ser un marine está bien. Uno todavía puede rebelarse contra los marines como dragón y actuar de acuerdo a sus propias ideas. Pero elegir ser pirata significa recorrer todo ese camino, porque a día de hoy, los piratas siguen siendo el enemigo público de los marines y de toda la gente común en todo el mar. Sin embargo, Aukes tenía un poco de curiosidad sobre por qué Luffy, quien previamente había dicho firmemente que quería ser un marino, tendría tal idea. No podría ser solo por algunas historias que contó, ¿verdad? Con curiosidad, le preguntó a Luffy. Luffy, ¿por qué quieres ser un marino y también un pirata? Aunque, déjame decirte, mi abuelo es realmente demasiado odioso. Para convertirme en marine, me metió en todo tipo de lugares aterradores para entrenarme. Y escuché al abuelo decir que si te conviertes en un marine, tienes que seguir esto y seguir aquello, y no puedes hacer lo que quieras, así que quiero ser un pirata libre y sin restricciones. Sin embargo, tampoco quiero engañar al abuelo, así que primero quiero ser un pirata libre y luego un marino. Si es posible, quiero ser ambas cosas a la vez, así no decepcionaré al abuelo y será libre y sin restricciones. Las palabras de Luffy eran muy ingenuas, pero se podía ver que a sus 4 años ya entendía algunas cosas. Y su naturaleza le hizo anhelar la libertad, por lo que poco a poco comenzó a resistir las diversas restricciones de la marina. Aunque hasta ahora eran solo cosas que escuchaba de su abuelo. Bueno, Luffy, después de que te conviertas en una persona libre y sin restricciones, ¿qué quieres hacer entonces? Aukes le preguntó a Luffy nuevamente. No lo sé, pero siento que ser libre y sin restricciones, hacer lo que quieras, como tú, Aukes, ir a donde quieras en el mar, debería ser muy romántico. Respondió Luffy vagamente. En ese momento, Luffy tenía un pequeño anhelo de libertad, pero aún no entendía qué representaba la libertad, ni para qué servía la búsqueda de la libertad. Lo que dijo fue simplemente la curiosidad de un niño sobre el mundo exterior. Obviamente su curiosidad no era el objetivo de perseguir la libertad. Ahora Luffy estaba confundido. Aún no había encontrado su propio objetivo en la vida. Bueno, Luffy, eres demasiado joven, no puedo llevarte al mar. Aukes rechazó la petición de Luffy. La petición de Luffy fue una decisión espontánea. Sin importar su edad o la idea improvisada, Aukes no debería llevar a Luffy al mar ahora. Cuando determina lo que realmente quiere, naturalmente saldrá al mar para encontrar lo que desea, sin necesidad de que Aukes lo lleve. 161 Dragón Celestial, Jinji. Más capítulo 161 Dragón Celestial, Jinji. Un mes después, a principios del año 1508 del calendario marítimo. En la orilla del pueblo de Windmill. Capitán, hermana Smoothie, que tengan un buen viaje. Aunque la próxima vez debes llevarme al mar. Makino y Luffy saludaron al pequeño bote que se alejaba gradualmente. En el pequeño bote, Aukes también saludó a Luffy y Makino. Con sonrisas y de mala gana, Aukes abandonó Windmill Village. Esta vez, quedó en Windmill Village durante un tiempo relativamente largo, un mes entero. Y después de permanecer tanto tiempo, las relaciones entre Luffy y Aukes, y Makino y Aukes, se hicieron aún más estrechas. En el barco. ¿A dónde vamos? Preguntó Smoothie, que estaba al mando del barco. Volvamos por donde vinimos. Seguro que todos están un poco ansiosos después de tanto tiempo sin vernos. Respondió Aukes con una sonrisa. Batido de arándanos. El barco navegó durante casi 7 días sin sufrir ningún incidente. Sin embargo, hoy fue diferente. Es realmente extraño. ¿Por qué estos dragones celestiales siguen corriendo hacia los 4 mares y el Grand Line sin ningún motivo? ¿No sería mejor quedarse en la línea roja y disfrutar de la vida? Aukes miró la nave del gobierno mundial que tenía delante y sintió un arrepentido desconcierto. Y además de la nave del gobierno mundial que estaba más adelante, había otra nave. Aukes reconoció a la persona en ese barco. Jinji, la comandante del ejército del este del ejército revolucionario estacionado en el East Blue. Ella también era la madre de Bonney en la historia original. Al volver a verla, Aukes recordó sus experiencias en la historia original. Fue capturada por los dragones celestiales como esclava desde una edad temprana, y luego utilizada como presa para ser cazada por los dragones celestiales en el Valle de Dios. Después de que estalló el incidente del Valle de Dios, Kuma, Jinji, y Bangkok y otros escaparon, abandonando sus identidades de esclavos. Posteriormente, Kuma se convirtió en ejecutivo del ejército revolucionario. Jinji se convirtió en el comandante del ejército del este del ejército revolucionario.
Sin embargo, durante una misión, fue secuestrada nuevamente por los dragones celestiales. Después de esto, nació Bonnie, y Ginny contrajo la enfermedad de la escama azul, que le impidió tocar la luz del sol, debido a los experimentos realizados en ella por los dragones celestiales. Finalmente, fue abandonada por los dragones celestiales debido a esta enfermedad, regresó al reino Sorbete y finalmente murió. Y esta enfermedad se transmitió a su hija, Bonnie. Para salvar a Bonnie, Kuma hizo un trato con el gobierno mundial y Vegapunk. La enfermedad de Bonnie se curó, pero se convirtió en un arma humana. Se podría decir que sus experiencias y las de Kuma fueron realmente exasperantes. Ahora que me encontró con un dragón celestial y Hindi, ¿podría ser este el momento en que ella sea capturada por los dragones celestiales? Después de pensar esto, Aukes miró la situación que tenía delante y reflexionó para sí mismo. Después de pensarlo un momento, le dijo a Smoothie: dirige el barco hacia el medio de barcos dos esos. Al escuchar esto, Smoothie no respondió, pero el barco navegó lentamente hacia el barco del gobierno mundial y el barco del ejército revolucionario. Mientras el barco de Aukes se acercaba a ellos, en esos dos barcos, un dragón celestial que llevaba una cúpula de cristal miró a Ginny en la nave del ejército revolucionario e inmediatamente tuvo una idea. Jeje, qué suerte encontrarme con una mujer tan hermosa en un viaje casual. Tengo que capturarla para que sea mi esclava. Murmuraba el dragón celestial sin cesar. Al otro lado, Ginny miró al dragón celestial en el barco y gritó por su mala suerte. Ella simplemente estaba en una misión sencilla en el East Blue, y nunca esperó encontrarse con una nave del gobierno mundial. Lo que menos esperaba era que esta nave la bloqueara específicamente, impidiéndole salir. También había un dragón celestial a bordo, que la llenó de miedo y pavor. Fue simplemente la peor suerte imaginable. Hindi y los demás miembros del ejército revolucionario en el barco estaban todos en alerta secreta en ese momento. Ser bloqueado por una nave del gobierno mundial definitivamente no conduciría a un buen resultado. Tenían que prepararse para lo peor. Esa mujer, te deseo. Sube a mi barco obedientemente. El dragón celestial señaló a Ginny con arrogancia y dijo: bastardo. Si quieres a nuestro comandante, tendrás que pasar por encima de nuestros cadáveres. Al escuchar las palabras del dragón celestial, los demás miembros del ejército revolucionario se enfurecieron inmediatamente. En comparación con la gente común, los que se unieron al ejército revolucionario estaban preparados para enfrentarse a los dragones celestiales, por lo que no les temían como la gente común. Aunque no estaban dispuestos a provocarlos activamente, no tendrían demasiado miedo de resistirse cuando se encontraran con ellos. Un montón de plebeyos. ¿Les di permiso para hablar? Mátenlos a todos por mí y luego capturen a esa mujer. Al escuchar las palabras de los miembros del ejército revolucionario, el dragón celestial inmediatamente se enfureció. Él dio una orden directamente a sus subordinados. Este dragón celestial era diferente de otros dragones celestiales. Su familia tenía conexiones intrincadas con el actual Gorosei, el santo de Satanás. Por lo tanto, los guardaespaldas que le fueron asignados eran extremadamente poderosos. Al escuchar la orden del dragón celestial, el guardaespaldas se movió inmediatamente y se dirigió hacia la nave del ejército revolucionario. Detener. Justo cuando esa persona, moviéndose a extrema velocidad, estaba a punto de alcanzar el barco del ejército revolucionario, un poderoso Aosoku barrió directamente su cuerpo, provocando que se detuviera abruptamente y luego cayera directamente al mar. ¿Quién? ¿Qué plebeyo se atreve a obstruir mi cacería? Al ver esta escena, el dragón celestial se enfureció por completo. Era un noble entre nobles, y su estatus entre los dragones celestiales era absolutamente inaccesible. ¿Qué plebeyo se atrevería a obstruir su cacería? Inmediatamente siguió la voz que acababa de llegar y se giró para mirar la nave de Aukes. En un instante, su mirada se fijó en Smoothie y Aukes en el barco. Por supuesto, su mirada se centró principalmente en la bella Smoothie. Ese plebeyo, si sabe lo que le conviene, entregue obedientemente a la belleza de su barco. Si lo hace, puedo dejarle morir rápidamente. Al ver un Smoothie, el dragón celestial inmediatamente tuvo una idea y, con una actitud arrogante, miró a Aukes y dijo: Salsa Saint, ese hombre es Aukes. Satan Saint dijo que si alguna vez nos lo encontramos, debemos evitarlo y no provocarlo en absoluto. Este dragón celestial vivía en su propio mundo, sin temer a nadie, así que aunque había oído hablar de Aukes, no lo reconoció. Pero la gente que le rodeaba lo sabía perfectamente. Ahora, el nombre de Aukes se había extendido por toda la línea roja.
Todos los dragones celestiales habían sido advertidos por sus familias de que si lo encontraban en el mar, no debían provocarlo bajo ninguna circunstancia y lo ideal sería mantenerse lejos. Después debían transmitir el mensaje al gobierno mundial. Ahora que lo habían encontrado, el guardaespaldas que acababa de hablar estaba sudando profusamente. A esta persona no le importaría la identidad del dragón celestial. Había matado a varios dragones celestiales. Si lo provocaran, incluso si el gobierno mundial los vengara después, sus vidas no se salvarían. ¿Qué clase de? ¿Qué dijiste? Esta persona es Aukes. El dragón celestial escuchó el recordatorio de la persona a su lado, y al escuchar el nombre de Aukes, instintivamente estuvo a punto de usar su tono absolutamente arrogante para pisotear al llamado Aukes. Pero cuando estaba a la mitad de la frase, de repente dejó de hablar. Su familia les había advertido repetidamente y, sumado a las trágicas muertes de tantos dragones celestiales, el nombre de Aukes era como un demonio para ellos. En ese momento, una sensación de inquietud surgió en el corazón del dragón celestial. Sin embargo, esta inquietud fue inmediatamente contrarrestada por su arrogancia inherente. HMPH, idiotas, esos siendo asesinados por esos plebeyos solo significa que son completamente tontos. Soy Salsa Saint, con un parentesco de sangre con Satan Saint. ¿Cómo podría sentirme intimidado por un plebeyo así? 162 Mata a los dragones celestiales de nuevo. Más capítulo 162 Matando de nuevo a los dragones celestiales. Por supuesto, aunque dijo eso, su voz era extremadamente suave, como si solo estuviera tratando de recuperar el poquito de orgullo que había perdido por el miedo. Está claro que no era tan terco como parecía. Dame un poco de respeto y vete ya. Aukes miró fijamente al dragón celestial que acababa de hablar irrespetuosamente. Su mirada aguda pareció atravesar el alma del dragón celestial. Encontrarse con la mirada de Aukes hizo que la mente de Salsa Saint palpitara de dolor, y la fachada de arrogancia que había adoptado desapareció por completo en esa única mirada. Salsa Santa, nosotros, las personas a su lado lo miraron algo perdido. Querían desesperadamente irse de inmediato, pero sin una orden del dragón celestial, absolutamente no podía. HMPH, Aukes, solo espera. Haré que Satan Saint envíe al marine para eliminarlos a todos. El dragón celestial resopló fríamente, luego se dio la vuelta para dar una orden. Vamos. Aunque no podía cambiar la arrogancia innata e inherente que lo despreciaba todo, este dragón celestial claramente no era un descerebrado. Al menos podría controlar un poco su arrogancia y hacer una concesión. La nave del gobierno mundial arrancó lentamente, alejándose en la dirección que apuntaba la nave de Aukes y los demás. Y cuando la nave estaba un poco más lejos, una voz maldiciendo vino de la nave del gobierno mundial. Aukes sacó su espada. En un destello de relámpago, blandió suavemente su espada. Al instante, todo el mar, como golpeado por un castigo divino, se dividió en dos mitades directamente desde la parte delantera del barco de Aukes. Y el barco del gobierno mundial, en el mar dividido, también se partió en dos. Inmediatamente después, el agua del mar circundante llenó el abismo abisal y la nave del gobierno mundial se hizo añicos bajo el impacto de olas gigantes, hundiéndose lentamente en el mar. El mar se abrió y se cerró nuevamente, todo en un abrir y cerrar de ojos. De hecho, en circunstancias normales, Aukes cumpliría su palabra y nunca atacaría si dijera que lo dejaría ir. Pero claramente la situación en ese momento no era normal. ¿Estás enojado? Smotie se acercó a Aukes. En opinión de Smotie, Aukes era una persona muy confiable. Este movimiento no solo no fue una batalla frontal, sino también un ataque furtivo por la espalda después de prometer dejar ir a la otra parte, lo que formó un Smotie. Estoy muy enojado, necesito consuelo. Aukes giró la cabeza y le dijo a Smotie a su lado. En ese momento, Aukes parecía un niño haciendo un berrinche. Smotie sonrió levemente. Luego se inclinó para darle un beso. Con la acción de Smotie, el rostro de Aukes se llenó instantáneamente de una sonrisa. Aunque pudiera parecer infantil, a él le gustaba así. Ser consolado cuando estamos enojados, qué cosa más hermosa. Después de disfrutar de la comodidad de Smotie, Aukes volvió su mirada hacia el barco del ejército revolucionario. En ella, Hindi, la líder, parecía sorprendentemente una Bonnie de la obra original. En ese momento, mientras observaba las acciones de Aukes y Smotie, parecía haber pensado en algo, todo su rostro irradiaba alegría, aunque también tenía un toque de nostalgia. Claramente, ella también pensó en su amado, Kuma.
Kuma era una persona extremadamente gentil y él y ella tenían innumerables recuerdos dulces juntos. Hola, gracias, Aukes. Después de pensarlo, Jinmi sonrió y le agradeció a Aukes. No hace falta, dragón, Kuma y yo somos viejos conocidos, y te he visto una vez. ¿Cómo podría quedarme de brazos cruzados viendo cómo esa cosa tan fea acosaba a mi propia gente? Le dijo Aukes a Jinmi con una sonrisa. Entonces, ven conmigo a la sucursal del Ejército Revolucionario estacionada en el East Blue. Organizaré un gran banquete para darte la bienvenida. Jinmi se paró en la proa del barco y le gritó a Aukes. Mientras hablaba, sus ojos brillaban con intensidad. Mirando a Jinmi, Aukes se muestra levemente. Otro glotón. Sin embargo, aunque a Aukes también le encantaba asistir a banquetes, todavía negoció con la cabeza y se negó. No, no he estado en casa en mucho tiempo. Probablemente estén ansiosos esperando, así que necesito regresar por un rato. Oh, así es. Al escuchar la negativa de Aukes, un atisbo de decepción se dibujó en el rostro de Jinmi. Entonces, ¿viste lo que pasó hace un momento? Ten cuidado con tus acciones de ahora en adelante. La desaparición de ese dragón celestial probablemente atraerá una investigación del gobierno mundial. Si es posible, mejor mantener un perfil bajo por un tiempo y no actuar precipitadamente. Claro, si vas al cuartel general del Ejército Revolucionario para mantener un perfil bajo, sería aún mejor. Aukes le recordó a Jinmi. Aunque había escapado de esta crisis, ¿quién sabía si Jinmi aún sería capturada por los dragones celestiales como en la obra original? Entonces, para evitar que tal cosa sucediera, Aukes todavía se lo recuerda. Si pudiera escuchar, debería poder evitar en gran medida la búsqueda de los dragones celestiales. Planeaba regresar al cuartel general del Ejército Revolucionario después de completar esta misión. Volver ahora también me parece bien. Jinmi asintió y luego dijo. Este incidente realmente la sobresaltó y también le trajo recuerdos aterradores de muchos años atrás. Ella nunca se atrevió a bajar la guardia ante los dragones celestiales. También comprendió la gravedad de las consecuencias de este incidente. Entonces planeó llevar temporalmente a sus subordinados al cuartel general del Ejército Revolucionario para refugiarse y ver a Kuma. Está bien, entonces nos vamos primero. Aunque se acercó después de escuchar las palabras de Jinmi y luego dijo. Mientras hablaba, Smoothie continuó pilotando la nave, y ésta se alejó lentamente de allí. Adiós. Jinmi saludó a Aukes. Aukes también le devolvió el saludo. Pasó medio mes en un instante. Matar a un dragón celestial nuevamente de hecho provocó algunos problemas menores. La recompensa de Aukes aumentó nuevamente. Francis Aukes, recompensa. 3.000 millones, 595 millones. Aunque este aumento de recompensa no fue tan significativo como en ocasiones anteriores, cuanto mayor sea la recompensa, menores serán los aumentos posteriores. Este aumento de casi 500 millones fue suficiente para demostrar que el dragón celestial que fue asesinado realmente tenía un estatus muy alto. Por supuesto, aparte del aumento de la recompensa, no ocurrió nada más. El almirante tampoco se movió. Tal vez los dragones celestiales sintieron que uno o dos almirantes ya no eran suficientes para lidiar con Aukes, por lo que se rindieron. Por supuesto, también podrían tener otros aviones. Durante este medio mes, Aukes también preguntó deliberadamente sobre las novedades de Jinmi. Finalmente, recibió noticias del Ejército Revolucionario de que ya conocían los detalles del incidente y Jinmi había regresado al cuartel general del Ejército Revolucionario en la isla de Arcilla Blanca. No hace falta decir que la estancia en el cuartel general del Ejército Revolucionario era absolutamente segura. Después de todo, la máxima potencia de combate del Ejército Revolucionario estaba allí, y el lugar era extremadamente apartado, por lo que la terrible experiencia de Jinmi había terminado. Medio mes después, Aukes y Smoothie regresaron a Nine Snake Island una vez más. Tan pronto como regresaron a la isla de las 9 serpientes, la emperatriz recibió inmediatamente la noticia. Ella trajo a varias mujeres y corrió a encontrarse con Aukes. Cuando se reencontraron, Aukes acababa de llegar a la isla y aún no había entrado en la ciudad. En un bosque sombrío. Aukes, esta concubina te extrañó mucho, pensé en ti todos los días, la bienvenida de Hancock fue la más entusiasta. Tan pronto como vio a Aukes, inmediatamente se arrojó a sus brazos. 163 Lu, corazón. Más capítulo 163 Ley, corazón. Aukes, ¿encontraste algo interesante en el mar?
Los ojos de Yamato brillaron mientras miraba a Aukes expectante. Aukes, ¿estuvo suficiente la comida que preparé? ¿Tenías hambre? ¿Tienes hambre ahora? Le preguntó Iyori a Aukes con gran preocupación. Ha vuelto demasiado tarde. Llevamos 3 meses esperándote. Será mejor que nos des una explicación razonable después. Dijo María con frialdad, con los brazos cruzados y mirando a Aukes. Sin embargo, la alegría en sus ojos era imposible de ocultar. María había perfeccionado verdaderamente el arte de decir una cosa y querer decir otra. No deberías estar herido. Shirley flotaba en el aire, dando vueltas alrededor de Aukes mientras lo examinaba. Aukes, lo preparó todo. Vuelve conmigo al palacio. Te he estado esperando mucho tiempo. La emperatriz miró a Aukes con una sonrisa radiante, tomando inmediatamente la mano derecha de Aukes. Ankot también cooperó, abandonando el abrazo de Aukes y moviéndose a su lado, abrazando directamente su brazo izquierdo. Rodeado de las mujeres, Aukes se dirigió hacia el palacio de la isla de las 9 serpientes. En el mar, aunque no hubo informes que explicaran lo que había hecho Aukes, el inexplicable aumento de la recompensa de Aukes realmente atrae mucha atención. Onigashima, que se había trasladado desde el país de Wano y ahora estaba estacionado en una determinada zona marítima, tenía su complejo palacio. Wororororo, Aukes, parece que has vuelto a hacer algo increíble. Tu recompensa casi alcanza a la mía. Kaido miró la recompensa en su mano, suspirando mientras bebía. Desde que fue derrotado por Aukes, su atención hacia Aukes aumentó enormemente. Al mismo tiempo, prestaba atención constantemente a su hija, Yamato. Después de alcanzar su punto máximo, nunca había sido derrotado, e incluso había aceptado en silencio la idea de King de que él era Joy Boy. Ahora, después de haber sido derrotado por Barba Blanca y luego por Aukes, se dio cuenta de que no era Joy Boy. Él creía que la persona que lo derrotó era Joy Boy. Tú, Aukes, ¿eres el legendario Joy Boy? Kaido miró el retrato de Aukes en el cartel de recompensa, murmurando para sí mismo, luego se quedó en silencio por un largo tiempo. Mamá, Aukes, ¿qué hiciste para que tu recompensa aumente de nuevo? Desde la boda, Big Mom había estado extremadamente concentrada en Aukes. Ahora que la recompensa de Aukes había cambiado nuevamente, ella estaba extremadamente curiosa acerca de sus experiencias. Ella miró a Katakuri y le dijo: ve a investigar qué pasó. Katakuri, abajo, acercándose al escuchar las palabras de Big Mom. Pueblo de Molinos de Viento. Makino, mira rápido, es Aukes. El número en su cartel de recompensa ha cambiado de nuevo. ¿Se ha vuelto aún más fuerte? Luffy sostuvo un cartel de recompensa y rápidamente corrió hacia el pub de Makino. Se dirigió al mostrador del bar, se dejó caer en una silla frente a él y puso el cartel de recompensa directamente sobre la mesa. Déjeme ver. Makino le sonrió a Luffy jadeante y le dio un vaso de jugo. Inmediatamente después, su mirada se dirigió al cartel de recompensa. 3.595 millones. Es mucho más que antes. Un destello de sorpresa brilló en los ojos de Makino. Luffy, ¿tienes un periódico? Makino le preguntó a Luffy. Sí. Luffy le entregó el periódico que sostenía en su otra mano a Makino. Makino tomó el periódico con curiosidad y luego hojeó su contenido página por página. Ninguno. Después de leerlo, un rastro de engaño se dibujó en el rostro de Makino. Solo informó brevemente sobre el arrepentido aumento de la recompensa de Aukes, sin decir qué había sucedido. ¿Ninguno? Luffy preguntó con incertidumbre al escuchar las palabras de Makino. Sí, no dice lo que hizo Aukes. Makino ascendió. Luego le sonrió levemente a Luffy. Sin embargo, creo que el señor Aukes debe haber hecho algo bueno otra vez. Después de tanto tiempo juntos, Makino entendió bastante bien a Aukes. Y por las propias palabras de Aukes, ella había oído hablar de muchas cosas que él había hecho antes. Cada una de esas cosas se consideraba buena para la gente común. Sin embargo, cada una de esas cosas se consideraba mala para el gobierno mundial. Podría decir que la naturaleza de Aukes no era mala y su filosofía como pirata era diferente a la de otros piratas. De vez en cuando, también se sintió atraído por Aukes. Para entonces, estaba completamente concentrada en Aukes, atenta a todo lo que le sucedía. Azul del Norte. En un pequeño país, en una habitación escondida. Señor Corazón, ¿puede realmente curarse mi enfermedad? Un niño pequeño con manchas blancas en las mejillas, que se extendían hasta el cuello y aún más profundamente, miró al hombre que tenía delante.
Había transcurrido un año desde que Flevance se había convertido en una mera sombra de lo que había sido. Los pacientes con enfermedad por envenenamiento por plomo que escaparon de allí vivieron una vida escondida. Aunque se había demostrado que el plomo ámbar no era contagioso, la gente común seguía sin querer a estas personas anormales que tenían la enfermedad. Así que solo podía vivir en lugares oscuros, como las ratas. La ley también era así. Los padres de Lau eran médicos famosos. Hicieron todo lo posible por encontrar una solución a esta enfermedad. Al final, solo pudieron suprimirlo con medicamentos, pero no lograron curarlo por completo. La conclusión a la que llegaron fue que era simplemente incurable. Día a día, Lau veía a su hermana sufrir y avanzar lentamente hacia la muerte, sintiendo un dolor extremo, incluso lleno de resentimiento. Hasta hace poco, un grupo de piratas llegó a este país, y Lau, por casualidad, conoció a Corazón, el hombre que tenía delante. Su gentileza y estímulo resolvieron parte del resentimiento en el corazón de Lau y le dieron la determinación de seguir tratando de resolver su propia enfermedad. Por supuesto, ya estoy buscando una manera. No creo que exista una enfermedad incurable en este mundo. Así que nunca debes rendirte, ya sea por ti mismo, por tu hermana o por tu familia. Corazón le dijo suavemente a Lau. Conoció por casualidad a este niño con enfermedad por plomo venenoso. Después de eso, al conocer algunos de los acontecimientos ocultos de Flevance, sintió curiosidad por este niño y profundizó su relación con él. También se enteró de que el niño que tenía delante era un D. Después de muchos días de llevarse bien, tomó una decisión. Decidió dejar de lado temporalmente su misión actual y ayudar a este niño frente a él a resolver la enfermedad del plomo venenoso. Esto era increíble, después de todo, solo se conoció desde hacía unos días y aún así Corazón podía tomar tal decisión. Pero la ley tenía un nombre diferente, un destino diferente. Corazón tenía una gentileza inusual y una identidad inusual. La coincidencia del destino los unió nuevamente, iniciando un viaje similar pero no igual. Señor Corazón, algo interesante sucedió hoy. La recompensa de nuestro benefactor aumentó de nuevo. Debe haber hecho algo grandioso otra vez, él realmente es un buen pirata, por supuesto, él es nuestro salvador. El mar era traicionero e impredecible. Aunque, tras alcanzar atención el éxito, no prestó a estas cosas. Solo quería disfrutar de la vida. 164 Expansión del poder más capítulo 164. Expansión del poder. El año 1508 del calendario marino fue un año al mismo tiempo tranquilo y lleno de acontecimientos para Aukes. No pasó nada malo porque, aparte de los asuntos de Hindi, no hizo nada particularmente interesante ese año. Sin embargo, fue un acontecimiento porque, a medida que su reputación en Grand Line crecía y su título de cuarto emperador del mar se difundía entre más y más personas, una gran cantidad de piratas novatos que acababan de ingresar al Nuevo Mundo vinieron a desafiarlo. Pero todos, sin excepción, fueron derrotados. Al mismo tiempo, cada vez más piratas que lo admiraban o se sentían intimidados por su fuerza se unían voluntariamente a sus filas. Y durante sus viajes ocasionales, se encontraba con una o dos islas que estaban siendo atacadas por otros piratas o amenazadas por algo más, y siempre extendía su mano para ofrecer protección. Naturalmente, ya sea intencionalmente o no por parte suya, o intencionalmente por parte de otros, su influencia fue creciendo cada vez más. Su estandarte ondeó en muchas islas, protegiendo la paz de uno o incluso de varios grupos de personas. Los 4 emperadores del mar. Barba Blanca residía en las profundidades del Nuevo Mundo, ocupando islas famosas como Achinosu, así como todas las islas dentro del Nuevo Mundo, atrincherado allí, y era conocido como el hombre más fuerte del mundo. Kaido, después de dejar el país de Wano, se desarrolló en un área. Sin mencionar sus fuerzas subordinadas, su territorio era el más pequeño entre los 4 emperadores. La tierra Toto de Big Mom ocupaba una o incluso varias áreas marítimas, con un territorio solo superado por Barba Blanca. El siguiente fue Aukes. Su territorio abarcaba una amplia zona pero se concentraba principalmente en la primera mitad y mitad del Nuevo Mundo. Su gran flota también aumentó de 0 a más de 20. En total, el número de personas en la gran flota era aproximadamente más de 10.000. Al mismo tiempo, una estimación aproximada indicaba que había izado su bandera en entre 10 y 20 islas. Todos ellos estaban protegidos por su bandera. Por supuesto, no cobraba ninguna de las llamadas tasas de protección y proporcionaba protección gratuita. Por eso, muchas islas también izaron voluntariamente su bandera y recibieron su protección, aunque él no estaba del todo consciente de estos casos.
Para entonces, el Nuevo Mundo estaba básicamente dividido por los 4 emperadores del mar, y el patrón básico del mar ya estaba establecido. La distribución de todas las fuerzas en el mar se estaba acercando a la de la era de Luffy. En pocas palabras, los 4 emperadores del mar estaban estacionados en el Nuevo Mundo y dominaban todo el Nuevo Mundo. Los marines prácticamente no tenían control sobre el Nuevo Mundo. Los Shichibukai existían como la tercera fuerza en el mar, utilizada para equilibrar a los piratas y a la marina. El ejército revolucionario existía como una fuerza separada y única, que todavía operaba en secreto. La influencia de la marina se distribuyó principalmente a lo largo de Grand Line y los 4 yeguas del este, oeste, sur y norte, manteniendo la paz en estas áreas. Y debido a la expansión de su influencia y territorio, las recompensas de todos los miembros de la nave de Aukes aumentarán. Primero, Aukes. Debido a la expansión de sus fuerzas subordinadas, su nivel de amenaza aumentó enormemente y su reputación también se disparó, por lo que su recompensa también aumentó, igualando verdaderamente el título de Emperador del Mar. Silver Radiance, Francis Aukes, recompensa 4.269.000 millones. Smoothie, recompensa 2.098.000 millones. Smoothie hizo algunas apariciones raras, cada vez siendo despiadada pero decisiva, demostrando una fuerza extremadamente poderosa. Junto con el conocimiento previo que el marine tenía de ella, su recompensa se disparó. Bo Hancock, recompensa 1,15 millones. A medida que fue creciendo y entró en la edad adulta, Hancock había desatado plenamente su propio talento. Junto con el poder de la fruta dulce y sus impresionantes habilidades de combate físico, su fuerza en los piratas Aux era superada solo por Smoothie. Black Maria era excepcionalmente talentosa. Aunque no muy mayor, con su físico sobrehumano y su mítica fruta del diablo Zoan, su fuerza mejoró rápidamente, ocupando el 4.º lugar entre los piratas de Aux. Recompensa, 796 millones. Yamato era el miembro más joven de los piratas de Aux además de Iyori, pero su talento definitivamente estaba entre los mejores. A sus 15 años ya había demostrado su poderosa fuerza, con una recompensa de 650 millones. Iyori, como dueña de la frutalogía más fuerte, la fruta Rumble, incluso si su propio talento no era muy fuerte en comparación con otros, no se la consideraba excepcionalmente talentosa. Pero confiando en la ventaja del tipología, más un poco de entrenamiento en Aki, también mostró una fuerza impresionante, con una recompensa de 533 millones. Shirley, como el último miembro de los piratas de Aux, la fuerza de Shirley no era grande, pero ella era la doctora del barco. Y como era de esperar, en unos años sería un excelente músico. Como miembro principal de la tripulación del emperador, su recompensa naturalmente no sería baja. Su recompensa fue de 399 millones. Además, debido a su estrecha relación con Aukes, el marine naturalmente apoyó que los piratas Kuja y los piratas de Aukes fueran aliados. Por lo tanto, a medida que la influencia de los piratas Aux se expandió, la amenaza de los piratas Kuja aumentó naturalmente. La recompensa de la emperatriz también aumentó. La recompensa original de la emperatriz, de 2.500 millones, ahora se convirtió en 2.890 millones. Este ya era considerado el nivel pirata de primer nivel por debajo de los 4 emperadores. Después de 2 años, Aukes apenas había cumplido su promesa a la emperatriz, permaneciendo en la isla Nuevas Serpientes durante solo 2 años. En ese momento, no mucho después de dejar la isla de las 9 serpientes, tuvo un encuentro afortunado. No muy lejos del Atlas, un hombre que vestía una túnica larga negra y roja, con un collar en forma de cruz en el pecho, una cruz gigante en la espalda y un par de ojos agudos como los de un águila, estaba parado en un pequeño bote, mirando fijamente a Aukes con su mirada aguda. No hace falta decir que esta persona era uno de los futuros Shichibukai, el futuro espadachín más grande del mundo, Aukeye, Dracule Miauk. Ahora, con 29 años, estaba dejando su huella en el manejo de la espada, y sus habilidades con la espada maduraban constantemente a través del combate con Red Eye. Además de sus ocasionales desafíos a los almirantes de la marina con su magnífica habilidad con la espada, también era muy conocido en el mar. Era conocido como el cazador marino, con una recompensa de 1.900 millones. Solo en términos de esgrima, su fuerza no era más débil que la fuerza actual de Red Eye, y tal vez incluso la superaba. Él y Pelirrojo se conocieron muy temprano. En la historia original, los dos luchaban con espadas, aprendiendo uno del otro, lo que permitió que su habilidad con la espada mejorara mucho en sus competencias, logrando sus respectivos logros.
Y la razón por la que ahora estaba parado frente a Aukes era precisamente porque había escuchado de Red Air que la esgrima de Aukes era excelente, por lo que había venido específicamente a desafiarlo. Ojo de halcón Miauk, ¿cuál es tu propósito al bloquear mi camino? Aukes le preguntó a Aukeye frente a él.